Buenas noches con todos, buenas noches Buenas noches, ¿cmo Buenas están? a todos, ¿qué noches, Hola tal? buenas ¿Cómo noches. Gerardo, están? Jenny. Estamos en vivo, ¿Cómo estamos están? Bien. empezando a esperar que las personas se vayan conectando. Gracias Nelly Curay, Mariciela Ortega, Felipe. Oigan chicos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva serie. Quiero mencionarles que hoy estamos Perú, Colombia y Ecuador unidos justamente en este encuentro, y también contamos con la visita de TENSAC, que es un miembro del grupo de investigación de la Universidad Nacional de Educación, Trends UNAE, en la cual tenemos ese tipo de interacciones, como nos mencionaba Luisa, y varios docentes, que no somos solo los profesores, sino también los jóvenes quienes nos ayudan a entender estos nuevos espacios. Qué gusto, Jenny. Recuerden, mi nombre es Diego Apolo, pertenezco a la Universidad Nacional de Educación, al grupo de investigación Trends UNAE. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches con todos, mi nombre es Gerardo Chunga de Recetas TIC y bueno, soy muy contento de que ya estemos por este quinto seminario virtual y hasta el momento ya tenemos 27 personas que están conectadas siguiendo esta transmisión en vivo. De verdad que muy complacido con todo esto. El día de hoy vamos a tener el quinto seminario titulado ¿Cómo hacer la transición de la educación presencial a la educación a distancia y no morir en el intento? Y para ello contamos con la presencia de una ponente de lujo, Jenny Marisol Páez Cárdenas. Ella es de Colombia, de Bogotá, y es docente e investigadora en la Escuela de Cadetes de la Policía Francisco General Santander. Es líder del Centro de Lectura y Escritura del EXAN. Es investigadora principal del grupo CEJUS de Investigación e Innovación en Comunicación, Cultura y Sociedad. Es miembro de la red LEAS Atscum y es tutora virtual del área de humanidades de la Fundación Universitaria de Área Andina. También es asesora educativa en mediación TIC, estrategias pedagógicas, guías de aprendizaje, diseño instruccional, licenciada en lengua castellana y literatura, especialista en pedagogía y docencia universitaria, maestrante en proyectos educativos mediado por TIC por la Universidad de La Sabana, y tiene más de 20 años de experiencia en este campo educativo. De verdad que, wow, una trayectoria tremenda. Jenny, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Me alegra mucho de poder acompañar este proyecto. Feliz de ser parte de este equipo de trabajo. Gracias, Diego. Gracias, Gerardo, por darnos la oportunidad de ser parte de este equipo de trabajo tan humano, más que cualquier otra cosa. Entonces, vamos a empezar. La presentación ya la hizo Gerardo, entonces voy a empezar con los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que pretendemos por medio de este webinar? Hay tres: reflexionar sobre la realidad actual. Antes de empezar, tal vez, Dime. antes de empezar, decirles a los chicos que por favor compartan esto para que llegue a muchas más personas. Okay. Queremos agradecer también a Aula 7, a la U, la REF y Educar con Alegría, al igual que a nuestros ponentes que nos están ayudando mucho con la difusión. Chicos, no se olviden por favor de hacer las preguntas. También quisiera presentar, antes de que puedas hacer la presentación, bienvenido a TENSAC. Es un nombre medio complicado, por eso no lo sé pronunciar. Okay. Nuestro compañero Sant. Bienvenido, Gracias. bienvenido a esta experiencia. Gracias. Un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Educación, igual interesado en estos grupos de investigación como Trends. Yo esta noche voy a estar pasándole las preguntas a Jenny y para que puedan interactuar con sus opiniones, dudas, críticas muy constructivas. Y eso, un gusto. Listo, chicos, agradecerte, Jenny. Cuando le veas al TENSAC ahí en la pantalla, vamos a poder empezar. Compartan, chicos, para que esto llegue a más personas. Algo que pasó ayer, Jenny, súper interesante, es cómo podrían ustedes también darse consejos en los propios comentarios de cómo usan o de qué es su perspectiva dentro de los aportes de Jenny. Ahora sí, no tengo más que agradecerte, Jenny. Gracias por sumarte, porque desde el inicio dijiste hagámoslo. Vamos a ver cómo lo hacemos, y bienvenida y buenas noches. Gracias, Diego. Nuevamente buenas noches a Sam por acompañarnos. Ya lo dijo Diego, compartan. Esta es una información
que nosotros hemos tratado de resumir, sintetizar, escoger como la mejor información para todos los que están conectados y de esta manera acompañar este proceso, que ha sido una transición difícil en un primer momento, pero que también aquellas instituciones en Latinoamérica y en Europa que ya hicieron la transición y se dieron cuenta de lo que les ha funcionado y no, han podido ir haciendo ajustes en el momento. Entonces, en torno a todo lo que está pasando, nuestro objetivo es contextualizar un poco, obviamente desde diferentes aspectos teóricos, pero también poder darles a ustedes algunas recomendaciones de lo que pueden llegar a hacer en este momento para poder hacer una implementación que sea mucho más rápida, mediadas por las TIC y hacer ese acompañamiento educativo en línea. Entonces, precisamente el primer objetivo busca reflexionar sobre lo que está pasando, cuáles han sido esas experiencias de las instituciones, de los docentes y de nuestros estudiantes. Entender la diferencia entre lo que es la educación a distancia en línea y presencial y establecer elementos claves en la transición de la educación presencial a la educación en línea en un momento de estos como es un momento de contingencia. Vamos a abordar 3 temas. El primero es cómo ha sido esa transición de la educación por el COVID-19. El segundo es la educación presencial versus la educación a distancia. Y el último son aquellas estrategias o acciones claves que recomiendo o recomendaré desde mi experiencia, desde mi conocimiento, no solamente como acompañante de procesos virtuales en instituciones educativas, en creación de proyectos, sino también desde una mirada como estudiante, porque también me he formado en línea. Entonces, sé que sí se puede, sé que podemos llevar una gestión y unas estrategias adecuadas a nuestros estudiantes, pero también nosotros tener unas estrategias adecuadas que no nos lleve a un agotamiento, que es precisamente lo que se está viendo en este primer momento de esa transición. Entonces, yo he querido compartir con ustedes algunos apartados de periódicos, más que de periódicos, de noticias virtuales que han salido en diferentes periódicos virtuales, y es como esas apreciaciones iniciales que están rodeando en la educación en este momento. Entonces, este es un fragmento del periódico La Vanguardia, que sale el 24 de marzo, está titulado Los alumnos y sus padres desbordados por los deberes. Entonces, digamos que en negrita está como lo principal. En España, casi 10 millones de estudiantes españoles permanecen confinados en sus casas desde hace algo más de una semana. Digamos que en un primer momento todos los estados lo que hacen es, nos han enviado 8 días, luego 15 días, pero esto se ha alargado y esto ha hecho que ese desbordamiento de tareas pues ya se vea como también un problema en esa transición. Entonces, la alerta sanitaria por el COVID propició un cierre repentino, que eso también es algo que está pasando en todos nuestros países y hace que nosotros tengamos que tomar acciones que a veces no tienen una planeación adecuada y eso es lo que está haciendo que haya ese desbordamiento. Semana caótica por la acumulación de tareas, está como subtítulo, ¿sí? Y entonces aquí, en el contexto actual, el curso escolar está en el aire. Escuelas y docentes adaptan a marchas forzadas el temario y las actividades lectivas a la situación de confinamiento. Entonces, más adelante vamos a ver qué podemos hacer para que podamos hacer esa transición en forma adecuada y no nos veamos agobiados, ni padres, ni estudiantes, ni docentes de todos los niveles académicos. Además, porque en esta noticia, digamos, algo que de resaltar es que muchos padres no tienen tiempo para supervisar los deberes en el caso de las instituciones educativas de primaria, sobre todo de primaria y de los cursos iniciales de secundaria. Además, hay teletrabajo y esto hace que en algunas casas pues exista solamente un computador y tienen que escoger quién está conectado todo el día, o el padre que es o el papá, la mamá, el niño que les están pidiendo que estén también en toda la jornada de horarios. Entonces, esa es otra noticia que también me pareció interesante resaltar en esta transición de cómo ha sido esta realidad. Es una noticia que sale en la revista Semana, pero es una mirada desde una profesora de Nueva York y se titula No hay como el cara a cara una docente sobre educación virtual. Entonces, esta historia, digamos, nos narra, es publicada el 25 de marzo, nos narra cómo, a pesar de que es una institución educativa, que es una institución educativa privada, cuenta con todos los medios para que tanto estudiantes como docentes puedan tener una conexión adecuada, se ven ahogados por lo mismo por una mala estrategia de la implementación de poder hacer ese acompañamiento en casa.
Digamos que aquí otro problema, que la escuela inicialmente reprodujo el calendario habitual para las clases en línea, y eso es una decisión que ha tomado muchas instituciones educativas. Aquí hay que reflexionar si realmente es necesario que los estudiantes estén conectados en una jornada como si fuera la jornada normal. Además, porque la edad hace que sea distinto. Un niño no podría estar conectado 6, 7 u 8 horas dependiendo de la cantidad de jornada laboral y de la institución a la cual el niño esté inscrito. Así como hay instituciones que tienen 5 horas de estudio, hay otras que tienen programas complementarios y que el niño tiene una jornada de 7 a 3 de la tarde, 7 a 4 de la tarde. Entonces, si realmente será conveniente esto como una estrategia para poder implementarlo en lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, son como esas apreciaciones. Adicional a eso, quise también traerles a ustedes situaciones que se han presentado precisamente por esos planes que nos tocó así de un momento a otro iniciarlo, y estamos haciendo, yo pienso que tanto las instituciones educativas como los docentes, como los estudiantes, están tratando de habituarse y están tratando de hacer lo mejor posible esta transición. Voy a ponerles este video que ya es otra parte de la realidad que estamos viviendo en este momento y a todo lo que nosotros nos estamos enfrentando. Voy a colocárselos, espero lo puedan escuchar. Una integral, pero también cuando las personas tienen doble, lo que yo les sugiero es... Ahorita voy la licuadora, que esta señora está que habla como un loro. Y ya voy la licuadora, que esta señora está que habla como un loro. Vale. Chicos, de verdad les quiero pedir que si están teniendo conversaciones en sus casas, silencien los micrófonos para yo poder avanzar con mi clase. Listo, bueno, vemos en este primer video, digamos que lo tomé de las redes sociales, ¿no? Entonces vemos cómo una profe de matemáticas está tratando de enseñar integrales, pero un estudiante deja el micrófono abierto y pues dice, ya voy a lavar la licuadora porque esta vieja está que habla como lora. Entonces, son situaciones reales, estos son videos tomados de docentes, de estudiantes, que obviamente suben a las redes y pues provoca toda cantidad de comentarios, pero más allá de lo chistoso que puede ser, es una realidad que estamos viviendo. Una profe de matemáticas que se ve obligada a crear una metodología que no conoce, entonces vemos que no tiene unos implementos, de pronto una estrategia adecuada para poder enseñar integrales, pero también el estudiante no posee las habilidades o las competencias necesarias en herramientas tecnológicas, que se le olvida cerrar el micrófono. Bueno, entonces vamos a ver otro video que pasa con la educación con niños más pequeños. Le pedís el número, lo agarrás y lo restás desde ahí. O sea, al 4 le pedís un número. ¿Qué? Ahí está, lo pedís. La radio. Hola, ¿cómo era? La radio. Vale, la maestra es esta. Ahí está la maestra, acá está la maestra. Le preguntan a ella y usted tiene que haber prestado atención todos los días en clase. Yo no soy maestra, no sé ser maestra, no tengo paciencia de maestra, me estoy por volver loca. Bueno, ok, esta es otra realidad y es cuando las instituciones educativas pues envían actividades que evidentemente en niños pequeños tiene que haber un acompañamiento y este acompañamiento es de los padres, pero como lo dice esta madre desesperada, ella no es maestra, no tiene estrategias y probablemente aunque sean niños de primaria, a veces los padres tampoco tienen las competencias del conocimiento, entonces son habilidades que tienen los docentes, más no tienen los padres de familia y esto es algo que también hay que considerar en esta transición. Seven. Ay, ma, pero no me hagas, ¿ok? Pues es que no le apuras, estás jugando. Es que yo estoy viendo ahí que está el papel. Yo estoy viendo lo blanco. Yo estoy viendo lo blanco. Ya. Es 7. Bueno, como vemos, esta es otra cosa, puede ser divertida para los que lo comparten por redes, pero hay que tener en cuenta que los niños, no solamente los niños, sino también los estudiantes, están estresados, no están acompañados de sus compañeros, están bajo unas rutinas y unos horarios que a veces son muy extensos para ellos, sus padres no tienen una metodología adecuada, si esto lo trasladamos a niños más grandes, pues entonces, o a universitarios o bachilleres, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces,
hay que empezar a pensar en unas estrategias correctas en el que se involucre, dependiendo la edad del estudiante, pues a toda la familia, o en unas estrategias adecuadas para aquellos estudiantes que ya tienen una edad adolescente o adulta. Por último, me pareció muy gracioso para mostrarles, y es que esto es un meme que salió, mi vida en estos momentos. Entonces, esto es lo que nos está pasando a muchos de nosotros, no solamente a nuestros estudiantes, sino que nosotros como docentes también estamos súper saturados de trabajo, estamos construyendo guías, tratando de aprender diferentes herramientas virtuales, peleando con el acceso a Internet, peleando con todas las herramientas que antes de pronto no utilizábamos. Y al mismo tiempo nuestros estudiantes, porque el hecho de que nuestros estudiantes que son utilizadas. Ya digamos que en esa contextualización de esa realidad que hemos vivido, los países que ya estamos en esa transición, en Colombia por lo menos esta es la segunda semana que ya tenemos los estudiantes en casa, entonces quiero conceptualizar un poco la educación presencial versus a la educación a distancia. No sé si empiezo el segundo tema o si hacemos aquí respuestas a preguntas que tengan de esta realidad, sugerencias, o quieran comentar la realidad en la que ustedes se encuentran en este momento desde sus diferentes países. O continúo. Sam, no sé. Bueno, por acotar que estamos teniendo la vista de diferentes lugares, nos están viendo desde diferentes lugares, desde Venezuela, mandan saludos, Durán, Macará, Guayaquil, Atogues, Quito y Macas. Así que les invitamos a hacer sus preguntas. De momento no tenemos todavía preguntas, pero por favor a poner sus pilas y preguntarnos nomás cualquier cosa. Sí, y que si me permite, les pedimos también, por favor, a todos los que nos están viendo, que vayan a la opción iniciar video en grupo, porque eso hace de que esa transmisión en vivo pueda llegar a más personas. Sí, mientras más personas puedan ver ese contenido, pues se van a ayudar muchísimo con toda la información que están escuchando o que están viendo. Jenny, aquí yo sí quiero agradecerte un montón porque diste en el clavo en un punto donde he escuchado a muchos profesores decir eso. Estoy saturado. ¿Cómo puede ser? La gente no está tomando, me gustaría que nos compartas algunos consejos justo de lo que tú decías, de los niveles de estrés también están siendo muy fuertes. Te comento que en Ecuador, en la primera semana de aplicación de la educación en línea y una plataforma, todos los profes les mandaron 20,000 deberes a los guaguas a los niños, y los pobres y los papás estaban ya desesperados y los niños más cansados. Eso es no comprender necesariamente estas relaciones entre la transición de lo presencial y lo en línea. Y siempre eran, recorte, haga un resumen, por poco haga todas las cosas. ¿Podrías comentarnos algo de cómo prevenir este tipo de estrés, cómo manejar los tiempos y cómo articular eso? Porque te agradezco mucho, es algo que yo he escuchado dentro de los propios profes que ha pasado el punto que estás tomando. Gracias, Jenny. Y lo mismo está pasando acá en Perú también. La primera semana los colegios privados les habían dado acceso a las plataformas de las editoriales, como Santillana y todas ellas. Y estas plataformas no funcionaban, se saturaron, se sobrecargaron. Y también los estudiantes, las madres de familia, sobrecargados con tantas cosas. De verdad que la información que has puesto ha encajado. No sé qué nos Muchas gracias, te agradecemos un montón, hablo a nombre de muchos. Gracias, Jenny. Si quieres nos respondes. Ok, gracias. Sí, Diego, la respuesta la voy a dar en el último tema, que es precisamente cómo podemos evitar ese estrés que está causando esta transición en todo el campo educativo, o sea, tanto a los docentes, a las directivas, a los estudiantes, a los padres de familia, y el objetivo no es saturarnos, el objetivo no es tampoco asumir que el padre de familia tiene que ser el docente y que entonces le dicte las 5 asignaturas que el estudiante tiene en el horario o en la jornada que tiene el niño, ¿sí? Y lo mismo está pasando con los estudiantes de las universidades. Hay una gran diferencia. Los estudiantes de universidad tienen unas habilidades que les permite poder ser más independientes en aquellas actividades que se les están proponiendo. Sin embargo, eso no deja de ser desgastante tanto para el docente como para el estudiante estar conectados casi que 24/7. O sea, es una situación que aquí también se vive mucho en Colombia. Los docentes, digamos que en las universidades, no sé cómo pasan los países, en los demás países latinoamericanos, pero aquí en las universidades no todos los docentes cuentan con un contrato de planta o de año completo, lo que los lleva a tener que trabajar en 2 o 3 instituciones. Esto suma unas 8 o 10 asignaturas distintas
en las distintas universidades que imparten y ahorita están teniendo que crear contenidos, subir actividades, talleres, evaluaciones de 10 asignaturas distintas. Entonces, el desgaste sí ha sido bastante. Cada institución pues hace un plan de contingencia. Voy a continuar porque precisamente les voy a presentar un método que podría ser adecuado desde las instituciones educativas para que el plan sea mucho más efectivo, más rápido y no sea agobiante para ninguno de los que estamos involucrados en esto. Para eso, pues también quiero contextualizar un poco qué es la educación presencial versus la educación a distancia. Entonces, aquí retomo... recordar a todos los visitantes que esto va a quedar grabado, porque si bien es cierto quienes no pueden llegar a verle en este momento el stream, esto queda grabado a través de las plataformas de Facebook de Recetas TIC y en YouTube a la UEC. No se olviden, tranquilos, que esto queda grabado, justamente la interacción que están teniendo y lo que nos da nuestra ponente queda grabado en esas plataformas, así que no se preocupen, no se olviden de registrarse en la página porque ahí les vamos a mandar el contenido, las presentaciones y muchas otras cosas que les pueden ser de utilidad. Perdón, Jenny, gracias, un temazo, mucha gente está agradeciéndote mucho, gracias, chao, chao. Listo. Bueno, igual, compartan, recuerden que para fijar que estamos hablando como lo que cada país está viviendo. Ya nos dieron aviso que se va a alargar un mes más, como ha sucedido en Colombia, y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando pensábamos que eran 15 días y ahora nos aumentaron el tiempo? Entonces, no podemos seguir en ese agobio. Entonces, frente a esto, hay que tener en cuenta que la educación presencial y la educación a distancia se comprende como un gran sistema, o sea, los dos hacen parte de la educación. Y lo que tienen en común es que se desarrollan las actividades físicas, morales, intelectuales y espirituales del hombre. O sea, la virtualidad pensada como antes de pronto los docentes que no han tenido experiencia en la virtualidad es una educación humana y esto permite que uno tenga el mismo acercamiento que tiene con el estudiante presencial. Lo que pasa es que hay que utilizar estrategias y metodologías distintas y ahí yo estoy convencida que parte de eso es el lenguaje que nosotros utilizamos cuando damos un correo, cuando damos una instrucción, cuando nos estamos conectando por este medio, hay que humanizar la virtualidad. O sea, el estudiante no puede sentir que el profesor se desapareció y él está en soledad, porque eso hace que el estudiante también se sienta agobiado cuando no entiende y va a buscar la instrucción, pero no la encuentra de inmediato. Entonces, no es tan fácil, yo también sé que no es tan fácil, pero pues espero darles hoy algunas instrucciones o algunas estrategias que les puedan ayudar. Entonces, las dos desarrollan esas actividades físicas, morales, intelectuales y espirituales del hombre. Entonces, la educación presencial y la educación a distancia se desprenden como subtemas, en donde ambas modalidades expresan la forma en que se producen los procesos de aprendizaje y de enseñanza a través, y esto lo subrayo, de diversos procesos de comunicación y respectivas metodologías. Cada una se diferencia en que esos procesos comunicativos son distintos, uno es cara a cara, el otro puede ser no cara a cara, puede ser sincrónico, puede ser asincrónico, pero el lenguaje en la comunicación en línea tiene que ser mucho más humano para que el estudiante sienta esa calidez, porque en este momento no la está teniendo porque no hay un contacto físico. Y cada uno tiene unas metodologías distintas. Aquí cabe mencionar que yo he llamado a esta ponencia educación a distancia porque la educación en línea se deriva de la educación a distancia y no necesariamente nuestras instituciones educativas están llevando a cabo en este momento una educación en línea que tiene unas características muy específicas y que ayer además fue explicado por nuestro ponente Andrés, que si ustedes quieren profundizar en el tema pueden ver el webinar que ayer hizo nuestro compañero Andrés. Entonces, hay instituciones que están utilizando algunas herramientas virtuales para poderse comunicar, pero eso no significa que hayan entrado en una educación en línea. Por tanto, es una educación a distancia con un acompañamiento de alguna herramienta virtual. Y aquí, ¿cuál es el rol entonces del estudiante entre la educación presencial y la educación a distancia? Entonces, aquí las formas de aprendizaje del rol de ese estudiante a distancia
o de ese estudiante en línea es que las variables de espacio y tiempo no están definidas por el estudiante, ¿sí? O sea, aquí el estudiante cuando está en una educación a distancia tiene un rol distinto, por eso las instituciones educativas, es una recomendación personal que están solicitando, sobre todo en la educación primaria y en la educación secundaria, que el estudiante se conecte en la misma jornada de horario que tenía en la presencialidad. A mí me parece que es errado, ¿sí? Uno, porque pues es muy difícil para un estudiante estar sentado 5, 6 o 7 horas en el computador asumiendo un horario que es presencial, pero estando en una educación a distancia. Entonces, ahí ya hay una incoherencia y es una estrategia que para mí es inadecuada. Dos, hay que pensar que todos estamos en teletrabajo. Las personas o las familias que solo tienen un computador, pues no van a poder decirle al niño, siéntese usted y yo dejo de trabajar, porque los padres también tienen que estar conectados y tienen que mostrar en sus oficinas reportes de lo que están haciendo. Entonces, creo que no es la mejor estrategia, ¿sí? Ahora, el estudiante universitario, bajo este nuevo paradigma, posee ventajas superiores y esto es algo que hay que tener claro. El estudiante que decide estudiar a distancia tiene unas ventajas superiores a los que no han estudiado en distancia, ¿sí? Entonces tienen un mayor procesamiento de los datos e información para generar conocimiento, a diferencia del estudiante matriculado en un programa de educación tradicional. Nosotros sabemos por los exámenes que presentan nuestros estudiantes a nivel nacional en Latinoamérica, y los reportes que hace la OCDE, digamos que los países latinoamericanos no están muy bien posicionados en lo que es la comprensión lectora. Entonces, pretender que nosotros enviemos una cantidad de contenido para que nuestros estudiantes lo comprendan en solitario y que luego nos den respuesta a talleres, evaluaciones, resúmenes y la cantidad de trabajo que nosotros le estamos colocando, pues es difícil para él porque él nunca lo ha hecho. ¿Sí? Las estadísticas lo demuestran, nosotros en el aula de clase tenemos un espacio de control donde podemos apoyar estos procesos. El estudiante en solitario tiene que está en la presencialidad, tiene unos procesos cognitivos distintos y esto lleva a que para él también sea agobiante. Entonces, frente a esto, las características de un estudiante a distancia es que tomó la decisión de esa modalidad de estudio. Nuestros estudiantes no la han tomado. Ellos están haciendo la transición con nosotros. Por eso es importante que nosotros empecemos a generar estrategias adecuadas que permita que el estudiante entienda, sensibilizarlo también frente a lo que él está haciendo, porque él no optó por esa modalidad de estudio. El que estudia a distancia optó y sabe que él tiene unas características que logra que él pueda cumplir esa meta de la educación a distancia. Dentro de esa educación a distancia, pues la educación en línea. Por tanto, hay otras características del estudiante a distancia que es autónomo, es autorregulador, tiene apropiación del conocimiento, sabe que la educación a distancia es autoaprendizaje, tiene horarios flexibles, es disciplinado y además tiene habilidades en TIC. Estas características o estas habilidades no las poseen nuestros estudiantes presenciales. Pueda que las tengan, pero no las tienen en una medida tan alta como la tienen los estudiantes presenciales, ¿sí? Si nosotros no, además porque los modelos latinoamericanos son muy tradicionales. Nosotros en las instituciones educativas todavía estamos acostumbrados a que controlamos todo el espacio del estudiante. Entonces, el estudiante está acostumbrado desde el preescolar que él no hace absolutamente nada hasta que el profesor le dé la instrucción. Pretender cambiar a la educación a distancia y que nuestros estudiantes cambien estas habilidades de un momento a otro, cuando no lo hemos logrado en la presencialidad, hace que esta transición se vuelva más compleja. Por eso es que hay que entender estas características. ¿Cuál es entonces el rol del docente virtual? El docente en ambientes de aprendizaje virtuales deja de ser ese instructor directo porque no tiene ese escenario de control y pasa a ser un facilitador de esa formación que debería ser autorregulada, que es donde el estudiante entiende que es un autoaprendizaje. Claro, esto es en el ideal de lo que es una educación a distancia. Nosotros tenemos que hacer una estrategia rápida, concisa, eficiente para nuestros estudiantes, que también sea eficiente para nosotros y que no sea tan agobiante. La idea de guía es la que aparece en mayor medida entre las funciones de tutor. Por eso es que en la educación a distancia nosotros no nos llamamos profesores, nos llamamos tutores porque somos esos orientadores de ese proceso de autoaprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué hace el docente? Ofrece al estudiante herramientas y pistas que le ayuden a desarrollar su propio proceso de aprendizaje, a la vez que atiende dudas y necesidades. Miren, en esto
es cierto que ahorita estamos creando una cantidad de contenido, pero a veces no necesitamos crear tanto contenido, necesitamos crear pistas. Pistas es crear unas guías instruccionales que dé en detalle, paso a paso, qué es lo que nosotros queremos que el estudiante haga en esas actividades. Yo a mis estudiantes siempre les digo, y así creo mis guías de aprendizaje para los estudiantes virtuales, y es como una receta de cocina, ¿sí? Si yo no sigo los pasos de la receta de cocina, pues no me va a salir el plato que yo quiero preparar como debería ser. Pasa exactamente en las instrucciones en la educación a distancia. Yo tengo que ser muy claro con el estudiante, ser muy instructivo, muy el paso a paso. Primero haga esto, segundo, tercero, cuarto. De lo contrario, el estudiante se va a enloquecer con una cantidad de información, va a sentirse agobiado, no vamos a cumplir ningún objetivo de aprendizaje y aparte nosotros también. Esa cantidad de tareas que estamos colocando hace que después vayamos a hacer una evaluación rápida, probablemente no justa, y solamente por el cumplimiento que las instituciones, rectores, administradores, coordinadores nos están pidiendo. Entonces, hay que ser consecuentes entre lo que solicitamos, el cómo lo solicitamos y también el cómo lo vamos a evaluar, ¿sí? Porque nosotros mismos nos estamos encargando de esa figura que les mostré al principio, que pasábamos de la cámara al computador, porque no estamos utilizando estrategias adecuadas. Entonces, bueno. Muy bien, Jenny. Quiero hacerte unas acotaciones que están preguntando. Tenemos bastante interacción en los grupos. Manuel Silva nos pregunta, ¿cuál es, según sus experiencias, el tiempo que los estudiantes deberían pasar haciendo? Y también, ¿en qué momento se puede trabajar virtualmente para los estudiantes? Listo. Ok. Primero, frente al tiempo. No te puedo decir el autor, yo llevo más de 20 años como educadora y digamos que he estudiado diferentes cosas en torno a la educación virtual. En algún momento, cuando estaba haciendo un diplomado en educación virtual, hacía esa misma pregunta y un profesor nos decía, si tú haces una guía y tú te demoras, un taller, tú le mandas un taller a los estudiantes, un ejercicio virtual, ¿sí? Si tú te demoras 30 minutos haciéndolo, multiplícalo por 3. Es aproximadamente el proceso que duraría un estudiante porque tú tienes primero el conocimiento, o sea, tú ya no tienes que ir a leer un documento para luego contestar el taller. El estudiante sí tiene que leer ese documento, tú ya adquiriste ese conocimiento, por tanto, para ti es mucho más fácil dar respuesta a las actividades. Entonces, aquí es fundamental que uno desarrolle la guía, la responda, y eso le permite a uno verificar si realmente las preguntas o los enunciados están bien formulados y son entendibles para el estudiante. Cuando uno lo resuelve, se toma el tiempo reloj, lo multiplica por 3 y ese es digamos que el tiempo adecuado que debería dársele al estudiante. Por tanto, si yo me demoro media hora, el estudiante promedio va a demorar hora y media, pero un estudiante que nosotros conocemos, porque en la presencialidad nosotros conocemos las características de nuestros estudiantes, pues sabemos que si Andrés es muy hábil, se va a demorar aproximadamente una hora, los promedios se van a demorar hora y media, pero aquellos que tienen ciertos problemas de aprendizaje o sus procesos son distintos, entonces ellos pueden demorarse 2 horas. Adicional a eso, si no tienen un acompañamiento de un adulto para lo que son los niños, ¿sí? Entonces, pues puede demorar más el proceso. Entonces, ustedes podrían multiplicar, si los niños tienen 5 materias en un día y ustedes les envían una actividad y lo multiplican, ¿cuántas horas al día el niño estaría haciendo esa actividad? Por tanto, aquí también es fundamental que las instituciones educativas hagan un plan de contingencia en conjunto con todos los docentes. O sea, no es necesario que porque el niño ve 12 asignaturas, entonces que todos los docentes estén conectados y que hagan 12 actividades a la semana, ¿sí? O sea, hay que ser consecuentes. Ahorita ya, no sé si hay otra pregunta. Sí, hay una pregunta que nos dice Hooker Seme. ¿Qué nos recomienda a los docentes que vamos a iniciar un año lectivo y probablemente lo tengamos que hacer en línea y con una población en la que un gran porcentaje no tiene acceso a Internet? Listo. Voy a darles respuesta con un gráfico que precisamente ya es la solución al problema. Aquí lo estamos contextualizando, estamos mirando como algunos conceptos, como para que después cuando lleguemos a la diapositiva podamos entender desde la gráfica cómo entonces haríamos esa implementación. Para los que van a empezar, para los que no tienen acceso a Internet, por eso hablamos de educación a distancia, no necesariamente tiene que ser en línea, ¿sí? Para aquellos que están en la mitad del camino y ya están enloquecidos con tanto trabajo, entonces, ¿cómo lo podemos reorganizar? Ya ahorita lo voy a explicar. Entonces,
No sé si hay otra pregunta, no es porque no la quiera responder, sino quiero responderla gráfica. Síganos, adelante. Voy a continuar. Otra característica del rol del docente virtual es que el docente virtual, hay dos tipos de docentes virtuales, autores de contenido y profesores tutores. Las instituciones que ya tienen implementadas educación en línea tienen personal especializado para poder crear el contenido, pero se contratan a otros docentes que son los tutores y trabajan sobre ese contenido ya construido. ¿Cuál ha sido el problema que se nos ha presentado en este momento en todos los países que estamos pues en este plan de contingencia? Que las instituciones educativas que no tenían de alguna manera implementado un plan en línea o educación virtual o que estuviera una educación presencial pero mediadas por las TIC, pues el docente está haciendo el equipo, lo que representa un equipo de trabajo de por lo menos unas 5 personas, los que son creadores de contenido, los que son curadores de las herramientas TIC adecuadas y adicional a eso ser el tutor. O sea, realmente es una tarea que no es fácil, es una tarea maratónica y dos, pues si uno no entiende todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por inspiración personal, digo yo, porque nos gusta la educación, porque queremos que nuestros estudiantes salgan adelante, pero sé que no ha sido una tarea fácil. Entonces, ¿cuál es el rol del docente virtual? 1, ser facilitador. 2, puede ser autor o no de ese contenido. En este caso, estamos siendo autores del contenido. Ya les decía que en las instituciones educativas, por lo general, cuando ya hay una planeación, obviamente con todo el tiempo que esto conlleva, pues hay un equipo de trabajo interdisciplinario que hace esa creación de contenido. Tercero, hay unas estrategias de evaluación rápidas y efectivas. Yo creo que esto es fundamental. Miren, cuando yo empecé en la educación virtual, creo que fui una de las primeras tutoras virtuales que hubo en Colombia. Entonces, ayer nos explicaba Andrés también su experiencia, porque él también decía, del 2018 creo que nos dijo, también yo empecé en la educación virtual hace 10 años, cuando las instituciones apenas se podían comunicar por correo, foros, no era lo que tenemos ahorita. Entonces, una de las mayores dificultades que pienso desde mi experiencia era la evaluación. Un docente virtual, yo he tenido hasta 800 estudiantes en aulas virtuales en un solo semestre. Ustedes se imaginarán, si se solicitara un trabajo por semana, calificar 800 trabajos. Eso no es posible. Entonces, en la actualidad se utiliza las rúbricas de evaluación. Las rúbricas de evaluación le permiten a uno ser mucho más eficiente y rápido en la evaluación y también le permite al estudiante saber de forma cuantitativa y cualitativa en qué falló y que por eso tiene esa calificación. Este es un tema bastante extenso. Después, me pueden seguir en mis redes sociales y yo con gusto les comparto material o al respecto de cómo se crean. Hay una página, si ustedes quieren después buscar la información, que se llama Rubistar. Esta página de Rubistar es una página que ya tiene rúbricas de evaluación en diferentes campos del conocimiento, es gratuita, uno puede modificar las rúbricas y descargarlas. Bueno, hay que tener en cuenta que también hay estrategias de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. O sea, no necesariamente yo tengo que calificar todo, yo tengo que confiar en mis estudiantes. Si no lo había hecho en la presencialidad, este es el momento de poder empoderar a mis estudiantes y darles esa capacidad de poder intercambiar trabajos, trabajar en wikis, evaluar el uno al otro. Esto también me va a facilitar a mí esta estrategia de evaluación, pero también esto permite cambiar esos métodos tradicionales e involucrar al estudiante también en esos procesos educativos, pero también de evaluación. También, pues obviamente si es virtual, pues tiene que tener conocimientos en TIC, que esto sí que ha sido difícil. Y entonces nos hemos dado cuenta que conocer las herramientas TIC en educación no es solamente mandar un correo electrónico. Y eso es algo que también en este momento los profesores entran, hay una cantidad de herramientas virtuales. Probablemente el equipo con el que estamos trabajando en este proyecto, todos manejamos muchas, pero también desconocemos una cantidad. Los webinars que vienen más adelante precisamente van a explicar estrategias específicas. Entonces, esta semana, ayer Andrés creo que explicó una, y los webinars que vienen van a explicar estrategias específicas. No es necesario que nos llenemos de mucho conocimiento, de mucha información, hay muchos tutoriales. Entonces, frente a esto, es importante que las competencias, esas competencias TIC fueron determinadas desde el 2008 por la UNESCO. Entonces, miren cómo las políticas públicas de nuestros países no estaban preparadas para esto, pero ya existía
una normatividad o unos lineamientos que hacía que todos los países que pertenecieran a la UNESCO empezaran a crear capacitación y empezaran a dotarse de herramientas TIC y empezaran a capacitar a los docentes. Entonces, la UNESCO lo publica en el 2008, es la primera versión, la segunda sale en el 2011 y la tercera sale en el 2019. En Colombia se crean las competencias TIC del docente, en el 2013 sale un documento y a partir del documento de la UNESCO se determina que el docente, no, ojo a esto, no porque el docente vaya a trabajar en la virtualidad. Estos son competencias del docente actual latinoamericano o de todos los países que pertenecen a la UNESCO. Entonces, son competencias que los docentes de aula deberían poseer en este momento. Esto salió en el 2008, estamos en el 2020. Esto lo tendría que haber creado como políticas públicas cada uno de los países que pertenecen a la UNESCO. Entonces, en Colombia, por lo menos, a partir de este documento, sale un lineamiento que tienen que implementar todas las instituciones educativas desde el preescolar hasta la universidad y se determina que todo docente debe tener una competencia tecnológica, una competencia comunicativa, una competencia de gestión, una competencia investigativa y una competencia pedagógica. Que estas son competencias que el docente actual, por estar en un mundo del conocimiento, porque ya lo explicaban nuestros compañeros, los webinars que hemos tenido esta semana, pues nosotros ya estamos en otro espacio, en otras formas, además de aprendizaje, pero también nuestros profesionales, por lo menos a nivel universitario, nuestros estudiantes también tienen que tener unas habilidades tecnológicas, pues el docente también como profesional las debe poseer. Entonces, estas no son competencias que hayan salido ahorita. Pienso que si los estados nuestros tuvieran estas políticas claras, pero también hicieran esa divulgación y las instituciones se lo tomaran en serio, esta transición no hubiera sido tan difícil. Dentro de esa competencia pedagógica es importante tener en cuenta que ahí hay un campo cognitivo, socioafectivo y didáctico. Ayer Andrés también nos hablaba de esa parte didáctica que es tan importante. Una herramienta TIC es una herramienta TIC, pero esto realmente se convierte en ayuda en esa transición de la educación, cuando ese docente conoce estas competencias, pero esa competencia pedagógica es fundamental, ¿sí? Porque ahí se cruza mi conocimiento en un área específica, ese conocimiento como empleo, una didáctica adecuada para llevar ese campo cognitivo, pero además, miren, esto para mí es fundamental, esa parte socioafectiva. Entonces, en los videos que yo les mostraba al principio, la mamá estresada, los niños preguntándole, ella colocando el termo como, yo no soy la profesora, miren ustedes qué hacen, el niño llorando porque la mamá le golpea la mesa. Entonces, esa parte socioafectiva es fundamental y más en este momento donde claro que los estudiantes, los papás, los niños no entienden qué pasa, los niños no entienden por qué están encerrados, porque no pueden ver a sus compañeros, quieren salir a jugar. Entonces, hay que también tener en cuenta este aspecto en este momento para poder hacer un plan de contingencia adecuado. ¿Cuál es el escenario? Y con esto finalizo esta parte de la educación presencial y ahí sí ya empiezo a hablar de entonces qué hacemos, ¿sí? Entonces, el escenario presencial, nosotros tenemos aula de clase, aulas especializadas, laboratorio, bibliotecas, ludotecas, y ese es el escenario en el que el estudiante se mueve en la presencialidad. Hay control de los distractores, o sea, nosotros estamos en las aulas y nosotros como docentes controlamos el ruido, controlamos si un estudiante está susurrando, si está conectado en su celular y estamos ahí para nosotros estar llamando la atención y tener ese espacio de control. La virtualidad no nos permite eso, por eso hacer sesiones sincrónicas tampoco es tan fácil. O sea, el que yo me siente aquí y les hable no implica que los 34, 35, 40 o a veces 50 que están conectados o más, pues me estén prestando atención. Menos en los espacios de vivienda que probablemente muchos están en los que la mamá está cocinando, como en el video inicial que les mostré de la estudiante que le dice, mamá, ya voy a lavar la licuadora porque esta profesora está que habla como una lora. Entonces, eso nos da esa muestra de que manejar un escenario virtual es muy distinto a manejar un escenario cara a cara. En la educación presencial hay unos horarios y cronogramas establecidos. No se necesita preparar clases a veces porque yo ya soy experto en el tema, si tengo la tiza, el tablero, tengo mis diapositivas ya preparadas, puedo dar el tema sin prepararlo, cuando uno ya es experto en el tema ya no necesita ni preparar clase. Puedo utilizar herramientas como tablero, video, carteleras, o sea, hay diferentes herramientas que son ahí directas en el cara a cara y el control de la comunicación pues cara a cara. Mientras que lo virtual nos muestra
encuentros por chat, videollamadas, videoconferencias, foros, nubes virtuales, pero nosotros además no podemos controlar ese escenario físico. Es distinto, no hay control de esos distractores. Aquí en esto específicamente mi recomendación no es, les cuento cosas que me han pasado en las universidades donde trabajo y en las distintas reuniones que hemos tenido dentro de este plan de contingencia. Entonces una compañera decía, yo los hice conectar a todos, son casi 40 en un aula de clase, los hice conectar a todos con la cámara para verificar que estuvieran sentados adecuadamente, además llamé lista, y les llamé la atención a algunos porque al fondo se escuchaba el televisor, la radio, voces, entonces yo decía, pues es que es obvio porque todos estamos en confinamiento, yo no le puedo pedir a la familia completa que pare su realidad, que pare su escenario porque yo estoy en clase. Sí, hay que trabajar de pronto, sensibilizar a los estudiantes de la importancia que tiene el concentrarse en el momento de la explicación que yo estoy dando, porque esto también le evita a él tener que luego perder tiempo viendo la sesión para poder entender lo que yo le estaba explicando en esa sesión. Entonces, son metodologías, existen varias, pero pues digamos que hoy vamos a dar las generales. Tengo que tener en cuenta que ahí no hay un horario establecido, los horarios son sincrónicos y asincrónicos, y en lo que me preguntaba antes uno de los participantes que está ahorita en el webinar es, entonces, ¿cuál debería ser el horario? Yo pienso que los horarios deberían estar establecidos por la edad del estudiante, ¿sí? O sea, si un estudiante pertenece a secundaria, a los primeros años de secundaria o a primaria, tratemos de enviar actividades que estén en una jornada de 8 de la mañana a mediodía, que es un horario adecuado para ellos. Depende de la edad, yo podría ya manejar un horario más independiente, porque si ya estoy trabajando con estudiantes de bachillerato y de universidad, yo puedo manejar un estudiante más independiente. Y ahí la presencialidad juega un gran valor, porque yo como docente presencial conozco mis estudiantes, entonces yo sé cuál sería el horario más adecuado dependiendo de las habilidades, del compromiso, de la autonomía que ellos tienen. Dime, Sam. Tenemos una pregunta de Lisbeth Tenesaca, nos pregunta ¿cuáles serían las estrategias adecuadas que los docentes deberían implementar en casos de estudiantes con necesidades educativas específicas en espacios virtuales? Listo, entonces voy a eso precisamente, ya llegué aquí a la respuesta a la estrategia. Perfecto. ¿Listo? Entonces, Sí. que son como las Entonces, preguntas que se han enfocado y que les decía, ya voy para allá, ya voy para allá. Sí. Aquí precisamente es el tercer tema, son las estrategias o acciones claves que podemos hacer en esa transición para que sea más efectiva. Y esto sería bueno eso. Listo, entonces, Le- aquí, primero no ha sido tan fácil la transición porque efectivamente sí existen unas estrategias específicas que no han sido inventadas por mí, son estrategias que ya están creadas y que cuando uno toma la decisión de poder reestructurar su institución educativa para poder utilizar las TIC como una mediación o las TIC para que definitivamente sea un programa en línea, pues existen unos métodos. Este método que yo les voy a presentar es un método que parte del marco lógico. Entonces, ¿cuál es el ideal? Y por eso lo coloco ahí. ¿Cuál sería el ideal si nosotros no tuviéramos la premura del tiempo que tenemos ahorita? El ideal es que esta metodología utiliza 4 momentos, un primer momento que es el diagnóstico, un segundo momento que es la planeación, un tercer momento que es la implementación y un cuarto momento que es la evaluación. En la parte diagnóstica lo que uno haría en el ideal, ¿no? Estoy diciendo cuál sería el ideal, que tuviéramos el tiempo adecuado para hacerlo, pues se aplican diferentes estrategias para poder evaluar o verificar cuál es la infraestructura con la que cuenta la institución. Entonces, verifico si tienes, qué software tiene, qué hardware tiene, qué elementos tecnológicos tiene, qué herramientas ha utilizado, ¿sí? Pero también se hace un diagnóstico de las competencias de los docentes y no solamente de los docentes, sino de los estudiantes. Esas competencias, ustedes, vuelvo y reitero, se las expliqué, que nacen de la UNESCO, pero pues cada país debería también, a partir de estas directrices, tener su propia estructura de esas competencias, incluso en esos documentos de la UNESCO y en el que por lo menos en Colombia está vigente, hay unos cuestionarios de evaluación muy sencillos que me permiten a mí medir el conocimiento de esas competencias de los docentes. ¿Esto qué me permite? Medir una realidad de mi contexto, ¿sí?
Entonces, si yo quisiera hacer una infraestructura o quisiera invertir en TIC, no es necesario que yo coja las 100 herramientas virtuales que existen, ni que compre alguna herramienta y que después sí aprenda a usarlas. No, hay que hacer un diagnóstico de la realidad. Este marco o este método que se utiliza para una pregunta que estaban haciendo en el webinar no es exclusivo para la virtualidad. Esto también se utiliza para la no virtualidad, cuando yo tengo un problema y necesito dar solución con una estrategia adecuada. Entonces, aquí la pregunta no sería ¿qué herramientas TIC? Porque para aquellas instituciones educativas que están en este momento en casa, pero no lo pueden hacer en línea porque su contexto real, los estudiantes no cuentan con esas herramientas para poderlo hacer en línea, pues aquí lo que uno se pregunta es ¿qué tenemos? ¿Y qué tenemos en ese recurso humano? O sea, ¿cómo podemos generar guías que se puedan enviar por correo, que se puedan grabar en una USB o que se puedan entregar en físico para que los estudiantes puedan elaborar o puedan hacer ese aprendizaje y que la comunicación no sea en línea, sino que sea simplemente una comunicación por un correo electrónico a la semana? Digamos que son estrategias, les cuento qué ha pasado en Colombia. En Colombia, digamos que la estrategia fue, desde el Ministerio de Educación se crearon diferentes guías, las instituciones educativas tuvieron una semana para crear guías de aprendizaje y la semana que se empezó el plan de contingencia, los padres pudieron ir a recoger los libros, digamos las cartillitas que hicieron los profesores para que los niños pudieran hacer esa transición en forma independiente sin herramienta TIC. ¿Listo? Entonces, ese diagnóstico hay que hacerlo porque el diagnóstico es fundamental para poder tomar decisiones de lo que en mi institución educativa realmente podemos hacer. Ahora, después de ese diagnóstico viene una planeación y la planeación es fundamental. De la planeación depende el éxito de lo que yo pretendo hacer con mi institución educativa. Entonces, aquí lo que yo hago es hago un plan para implementar la mediación TIC o la educación virtual o la educación a distancia si lo tengo que hacer por medio de guías de aprendizaje. En el ideal, pues hay un presupuesto. En este ideal no hay presupuesto, ¿sí? Y en el ideal, en el diagnóstico participa toda la comunidad educativa. En la planeación participan grupos de expertos, ingenieros, autores de contenido, curadores, que debería contratar la institución. Vuelvo y repito, este es el ideal, pero no es la realidad que estamos viviendo. Entonces, en la planeación lo que yo hago es, pues efectivamente, planear muy bien, con unos objetivos muy claros de qué es lo que yo voy a implementar en ese plan, en este caso, en este plan de contingencia. Luego viene la implementación, que es todo lo que yo planeé, ahora llevémoslo a la realidad. Aquí también debería participar toda la comunidad educativa, hay unos tiempos establecidos de acuerdo a lo planeado, y viene un momento de monitoreo, de evaluación, que lo hacen los administradores, gestores del proyecto o los directivos para verificar que lo que se hizo realmente está funcionando o tomar decisiones y en ese momento pues cambiar lo que se había propuesto. Este es el ideal. Ahora, ¿cuáles son las estrategias o acciones claves para hacer una transición efectiva por el COVID-19? Nosotros no tenemos los recursos, no tenemos el tiempo de poder hacer todo, de contratar personal especializado que nos ayude a hacer esa curación. Además, porque me devuelvo aquí y en tiempos, cuando uno lo planea así, cuando ya las instituciones salgamos de estas estrategias que nos tocó de un momento a otro, pues el ideal es que el diagnóstico y la planeación se lleva aproximadamente un año y la implementación y la evaluación se lleva otro año. Y esto es lo que nos están pidiendo las instituciones educativas que hagamos en una semana o de 24 horas y despertemos y ya tenemos que implementar. Entonces, ¿cuál es la solución a la realidad? La solución que yo doy es que efectivamente apliquemos un método, que puede ser ¿sí? Donde hagamos un diagnóstico, pero donde el diagnóstico sea mucho más rápido, ¿sí? Donde nosotros, a partir de lo que conocemos de nuestra comunidad, hagamos una mesa de trabajo donde identifiquemos rápidamente cuál es esa infraestructura, si realmente podemos hacer ese acompañamiento por mediación virtual o la podemos hacer de otra manera. Si lo vamos a hacer por mediación virtual, entonces miremos qué herramientas nosotros tenemos en la infraestructura. ¿Por qué? Porque también hay docentes que no tienen computador en la casa, o sea, no todos los docentes cuentan con computador, y yo lo mando para que trabaje, entonces tiene que endeudarse comprando un computador porque tiene que estar conectado. Entonces, de alguna manera, si hay computadores, miren, yo en lo personal pienso,
toda institución educativa tiene un computador de mesa. Hombre, este es el momento de ser solidarios, este es el momento de decir, tengo que sacar toda el aula de sistemas de mi institución educativa, profesor, y venga por un computador, porque hay que hacerlo, ¿sí? Igual con los estudiantes, si yo conozco un estudiante que necesita esa herramienta y yo los tengo guardados, allá también están en confinamiento, pues bueno, yo se lo presto, ¿sí? Confío en usted que me lo va a cuidar y que no va a ser un detrimento para la institución. Yo pienso que aquí es buscar soluciones rápidas. Bueno, y fundamental en este momento, en este momento que debe ser una estrategia más rápida, medir las competencias de docentes y estudiantes. Entonces, empezar a escoger, dime. Le corto, Jenny. Nos están preguntando, Marielsa López nos pregunta sobre cómo se armaron los talleres que nos explicabas vinculados al aprendizaje presencial y virtual. Y también si tal vez les pudieras explicar un poco sobre las guías. Bueno, son distintas. Cuando yo creo guías para la educación virtual, en la educación virtual todo gira en torno a la creación de instructivos, ¿sí? Donde además hay una mediación TIC. Por tanto, esa mediación TIC me implica que las guías estén diseñadas también para que el estudiante utilice herramientas o estrategias educativas o para que me quede gráficos por medio de una aplicación, que además existen muchas. Cuando yo lo hago para la presencialidad, depende, vuelvo y digo, depende de la edad. O sea, no es lo mismo cuando yo le estoy creando un documento a niños de primaria, cuando le estoy creando una guía didáctica a estudiantes de secundaria. Entonces, las guías didácticas por lo general están planteadas bajo un objetivo específico, donde lo primero es que yo tengo que tener claridad como docente cuál es mi objetivo frente a esa guía didáctica que yo le voy a dar al estudiante. Entonces, las guías didácticas se pueden distribuir por temáticas, se pueden distribuir por subtemas y hacer una guía por cada subtema de un tema grande, o también se puede hacer por unidades, ¿sí? Entonces, es un trabajo arduo, yo no digo que sea fácil, pero digamos que aquí la solución es trabajar en equipo. O sea, aquí no podemos ponernos a pensar que desafortunadamente pasa mucho en la educación y es esa arrogancia intelectual, ¿no? Entonces yo soy el único que sé, usted no sabe nada como compañero, como colega, o las estrategias que yo utilizo no las voy a cambiar porque me ha funcionado. Aquí es de cambiar, aquí es de unirnos, aquí es de las instituciones identificar cuáles son las competencias de los docentes, cuál tiene más habilidades tecnológicas, cuál tiene más habilidades en escritura y empezar a crear esas guías didácticas en equipo, sea por área. Digamos que dentro de la propuesta que más adelante les coloco es trabajar por proyectos, por lo menos en primaria y secundaria. ¿Para qué colocarle al niño una actividad de matemáticas, otra de español, otra de sociales? No, se puede trabajar por proyectos. Entonces, es más fácil que en esa parte de planeación, ¿sí?, se pueda trabajar en proyectos. Entonces, se unen 2 o 3 profesores de las áreas básicas, se plantea una sola actividad a través de... Hay muchas estrategias. Yo le puedo pedir al estudiante que haga la lectura y a partir de esa lectura colocar actividades que desarrollen habilidades de comunicación, de lectura, de escritura, de racionamiento matemático, de sociales, de religión. O sea, no es necesario que cada docente le envíe una lectura, un video, un tutorial de YouTube, cuando nosotros por lo menos en lo que es la educación primaria y secundaria podemos trabajar por proyectos. Esto disminuye la cantidad de trabajo del estudiante. Cuando yo trabajo por proyectos y creo esa guía didáctica, Tenemos un problema de señal. mental. Y esa planeación que fue una de las preguntas que me hacían, ¿cómo hacerlo? Miren, la planeación es fundamental. Tomarse, así sean 3 días,
una semana para hacer una mesa de trabajo donde hagamos una planeación con objetivos claros, sea la estrategia que vayamos a utilizar, guías de aprendizaje porque no hay conectividad, vamos a utilizar la virtualidad, y entonces, ¿qué herramientas específicas vamos a utilizar? Miren, nosotros estamos en un aprendizaje con nuestros estudiantes, así como nosotros estamos aprendiendo a manejar cómo se maneja una charla por la web y qué herramientas sirven, a nuestros estudiantes les pasa exactamente lo mismo. Entonces, nosotros pretender en una semana aprender todas las herramientas virtuales que existen en la web es imposible. Nosotros somos un equipo, el equipo que se unió para este proyecto, que yo creo que nos hemos conectado a los webinars y a pesar de que somos expertos en el tema, hemos aprendido de cada uno de los que está conectado y de cada uno de los ponentes cualquier cantidad de información. Entonces, nos ha llevado años. Andrés decía ayer, él está desde el 2008 en la virtualidad. Yo estoy también desde esa época. O sea, ¿cuántos años de conocimiento? No es tan fácil. Por eso, no es necesidad de utilizar todas las herramientas. Si yo decido en ese diagnóstico que hay un conocimiento de 2 docentes que saben manejar 2, 3 herramientas muy bien manejadas, puedo capacitar a mis docentes en un solo día, verificar además que él adquirió ese conocimiento, me es mucho más fácil que llenarme de una cantidad de herramientas TIC que va a hacer que veamos los videos que les mostré al principio de un agotamiento impresionante. Entonces, frente a esto, en la planeación yo puedo hacer equipos de trabajo donde unos hagan curación de contenido, no es necesario crear el contenido. En la web hay mucho contenido. Curación de contenido es que yo busco en la web contenido pertinente para la asignatura, para la edad, para el objetivo que yo persigo. Entonces, yo no necesito crear toda la teoría para enviarle al niño el libro. Yo puedo curar unos documentos que ya están en la web y si no, pues si es necesario, pues creo los contenidos. Aquí el objetivo es buscar estrategias que sean mucho más rápidas. Si yo lo voy a hacer por mediación tecnológica, pues entonces puedo encargar a otros docentes que son mucho más hábiles en herramientas tecnológicas a que hagan ese montaje de contenido. Yo no tengo por qué desgastar a que... Imagínense un docente, cuando esto en la realidad lo hace un equipo interdisciplinario. Entonces yo colocar al docente a que cree contenido, cure contenido, suba el contenido, aprenda a manejar las herramientas virtuales, pues es un desgaste para el docente. Si nosotros armamos equipos, damos un rol, busque usted los contenidos, equipo de español, entonces busquemos los contenidos para primero, segundo, tercero, cuarto. Aquí no es necesario, miren, todos los ministerios de educación colocan unos logros o unas competencias mínimas. Yo no veo, les cuento la experiencia de mi hija. En el colegio le mandan, y no es a la única que le han mandado eso, el profesor de educación física le manda una rutina de ejercicios para que se grabe y luego mande el video. Yo me pregunto, si el profesor tiene 800 estudiantes en la institución, ¿cuál será el desgaste de él viendo 800 estudiantes para enviar una calificación? Yo pienso que aquí hay que priorizar asignaturas, no porque unas sean más importantes que otras, sino que estamos en un momento en el que podemos hacer otro tipo de dinámica que incluya un paquete de varias actividades en uno solo. Entonces, en ese ideal, la planeación es fundamental. Aquí yo sí pienso que hay que tomarse el tiempo. Esta primera parte de diagnóstico y planeación, si yo tengo que cerrar la institución 5 días o aquellos que hasta ahora van a iniciar, perfecto, porque lo pueden llevar a cabo. Hacer una buena planeación para poder tener una buena implementación nos evita ese agotamiento en el que estamos. Entonces, no es necesario, también lo cuento desde la realidad, hay instituciones educativas que adicional a toda esa tarea que tiene el docente ahorita, entonces el coordinador, el rector le está pidiendo que en un Excel o en una plantilla coloque lo que hizo a diario, describa qué fue lo que hizo, cuál fue el acompañamiento y que además muestre evidencias. O sea, eso también me parece que es además una tarea adicional para el docente. Entonces, ¿qué hace? O planea la clase, o sube el material, o busca el video, o graba el tutorial, o aprende cómo es que se hace la videoconferencia, pero adicional son las 12 de la noche y todavía no le he enviado el reporte al coordinador de qué fue lo que hizo en el día. O sea, yo pienso que aquí hay que ser conscientes de la realidad que estamos viviendo. Muy chévere que lo pudiéramos hacer, después lo haremos, ¿sí? Pero en este momento es no cargar al estudiante ni al docente de trabajo que es innecesario. Entonces, sí es necesario que haya un proceso de monitoreo, esto lo pueden hacer los directores y coordinadores, pero pues
pregúntele por una vez por semana cómo van, o usted si efectivamente necesita comunicarse porque es urgente, pues usted lo hace. Entonces, dentro de esas estrategias específicas, en el momento que estamos pasando, en esa parte de diagnóstico, es importante que usted se pregunte cuáles son esas herramientas TIC, clasificar a los docentes de acuerdo a los niveles de competencia. Aquí yo les voy a mostrar esta gráfica, que es un pentágono que saca el Ministerio de Educación en Colombia en el 2013 a partir del documento de la UNESCO, con las competencias que les mostraba anteriormente. Entonces, el estudiante, el docente puede tener estas competencias en diferentes niveles, en el nivel explorador, integrador e innovador. El nivel explorador son aquellos docentes que solamente saben manejar el correo electrónico, que no tienen mucho acercamiento a la tecnología, de lo cual en este momento nos hemos dado cuenta que en los países latinoamericanos son muchos los que están en este nivel de explorador, en la competencia tecnológica, pero es posible que ese docente esté en el nivel explorador, en la competencia tecnológica, pero esté en un nivel innovador en la competencia pedagógica. Entonces, cuando yo hago esta medición, puedo hacer equipos de trabajo donde yo identifique qué docentes en la competencia tecnológica están en el lado innovador. El innovador es aquel que ya tiene conocimiento de las plataformas, lleva videos a la clase, o sea, que ya tiene un conocimiento, que utiliza las herramientas no solamente para comunicarse con el estudiante, sino para crear estrategias innovadoras en el aula de clase. Entonces, cuando yo hago esta medición, identifico cuál es el nivel de mis docentes en cada competencia, creo equipos de trabajo y distribuyo labores. Cuando estoy haciendo cuando estoy haciendo el diagnóstico, entonces los identifico por niveles para luego en la planeación poder identificar a qué le voy a apuntar, o sea, qué tarea le voy a asignar a cada docente, y esto impide que todos los docentes estén haciendo todo, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de ese diagnóstico, entonces, en la actualidad podemos caracterizar también muy rápidamente nuestra población, y respondo a las preguntas que me hacían. Tenemos que tener en cuenta cuál es ese estrato, cuál es esa edad, cuáles son esas condiciones familiares, sociales, las habilidades que tienen nuestros estudiantes en TIC, si tiene acceso a internet, si no lo tiene, para poder crear una estrategia adecuada para nuestros estudiantes, ¿sí? Porque en últimas estamos hablando de la educación a distancia. Claro, la educación en línea es genial para el que la tiene, y las instituciones que no la tienen no podemos parar, y en nuestra consigna, en nuestro grupo, la educación no para, ¿sí? Entonces el objetivo es buscar las estrategias más adecuadas. Identificar las asignaturas que necesitan de acompañamiento y trabajo diario, y aquellas que no, las que no, pues no las incluyamos en un horario y no agobiamos a los chicos con esto, ¿sí? Démosle prioridad a lo que nosotros desde nuestras instituciones educativas sabemos que es prioritario. Esto es distinto en la universidad, ¿no? La universidad es más difícil trabajar por proyectos, en la universidad es más difícil decirle a un profesor que no, porque pues las universidades cumplen unos créditos, las universidades, digamos, que no pueden ser tan prácticos en quitar o no una asignatura. Ahí sí ya el trabajo es distinto, pero es que hay algo, y es que el universitario ya también es adolescente o es adulto, entonces para él estar de pronto todo el día en el computador no es tan complejo secundaria. Bueno, identificar asignaturas que pueden unirse en un solo proyecto de aula, que era lo que yo les estaba diciendo. En la planeación, después, distribuye equipos de trabajo por área, forme equipos de trabajo docentes de acuerdo a los niveles de competencias, asigne coordinadores de área y por niveles de competencias TIC. Estos deben ser los que sugieran desde la competencia pedagógica tecnológica el plan de acción. Aquí es valernos del conocimiento de nuestros compañeros, ¿sí? Si yo sé que este docente sabe, él va a ser el líder de Hola chicos, esperemos un momentito para retomar el audio justamente con Jenny. Puntos importantes. Ahí estamos, Jenny, se te fue el audio un poco. Muy bien, y nos puede capacitar en 3 horas a todos los docentes. O la otra, Jenny, si usted tiene dinero como institución, pues contrate personal especializado que sepa cómo hacer todo el proceso. Jenny, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Listo, dime, Diego. ¿Cómo estás? Se te fue el audio un poquito, entonces justo eso queríamos retomar lo último. Sí, se te fue un poquito para pararle ahí un poquito, se te fue el audio. Y por favor, mira, tenemos muchas preguntas, muchas, que lo que quisieran conocer es que nos cuentes de la experiencia, cómo lo aplicaste, qué aprendieron,
todo esto de los proyectos, de cómo el trabajo podemos desarrollar con los docentes, mucha gente nos está consultando justamente que en algún momento antes o después de esto, de que es una base teórica fundamental, y recuerden por favor que todas las personas van a tener acceso a esto mediante el registro en la página que nosotros les estamos compartiendo en los comentarios, pero están ansiosos porque nos comentes ejemplos. Entonces, vamos a continuar cuando tú lo creas pertinente, como tu experiencia nos encantaría escuchar desde cómo lo has aplicado. Gracias, Jenny. Bueno, les cuento mi experiencia actual de lo que está pasando ahorita con el COVID, y es que por lo menos en Colombia las instituciones universitarias tuvieron una transición, la gran mayoría tuvieron una transición adecuada, pero porque en Colombia nosotros sí tenemos programas virtuales que ya están posicionados y desarrollados. Entonces, esto hizo que las instituciones universitarias tuvieran las plataformas adecuadas para poder hacer ese tránsito de los estudiantes presenciales a la virtualidad. Entonces, digamos que en cuanto a infraestructura, a la mayoría de, no todas, obviamente, pero digamos que la mayoría de universidades lo pudieron hacer fácilmente. ¿Cuál fue el mayor inconveniente? El mayor inconveniente que ha sido el conocimiento de los docentes frente a las herramientas virtuales. ¿Cómo se ha solucionado? Se ha solucionado, así como yo se los he mostrado hoy, identificando a aquellos docentes que ya tienen experiencia en educación virtual o que tienen experiencia en herramientas virtuales específicas, haciendo equipos de trabajo con aquellos docentes que tienen menos conocimiento, y a esos docentes que tienen menos conocimiento se les ha hecho un acompañamiento en el que se les ha acompañado, así como estamos ahorita en esta sesión, donde el coordinador o un docente Perdón, estamos teniendo, chicos, algún problema con el audio de Jenny, ya pronto se va a conectar. Puntos importantes que nos están dando, por ejemplo, Giselle Vaquerizo nos comenta cómo se hace esto. Parte de un proceso de investigación para luego innovar. No podemos ir únicamente con recetas preestablecidas o desde la teoría sin que las hayamos aplicado en la práctica. Es un punto importante esto dentro de lo que educación nos en comenta línea, sino que necesariamente lo Jenny. tiene que guiar. Lo que se ha hecho también, el Ministerio de Educación aquí lo que ha hecho es acompañar también ese proceso. Entonces, se dio una semana donde se hicieron mesas de trabajo. El Ministerio de Educación acompañó este proceso donde un equipo que ellos tienen en el Ministerio de Educación creó también guías didácticas y las compartió por la página, pero también las hicieron llegar a las instituciones educativas. En estos equipos de trabajo, los docentes lo que hicieron fue trabajar por proyectos, no individualizar las asignaturas, sino lo que yo les decía, es posible, y si es posible, en el pasado lo he hecho, en este momento de transición no estoy vinculado a una institución educativa de primaria y secundaria, pero en el pasado lo he implementado. Entonces, las guías que se utilizan, por lo general, explica uno el tema, que no debería ser más de una página cuando no es en línea, sino es un acompañamiento. Se sugiere algunas lecturas si fuera para secundaria, para primaria no, porque los niños no tienen ni acceso, si no tienen acceso a línea, pues no van a poder buscarlo. Si no tienen acceso a una biblioteca porque estamos confinados, pues tampoco. Entonces, se les sintetiza la información, si se puede utilizar imagen, pues se coloca imagen, y posterior a una explicación breve de no más de 2 páginas o de una lectura de no más de 2 páginas, se le colocan actividades que vayan en torno a esa lectura, a esa imagen, a una lectura recomendada que se lo puedo fotocopiar y entregársela, y se le entregan actividades que son en conjunto, ¿sí? Donde se sientan las mesas de trabajo de los estudiantes de las diferentes áreas de un mismo curso, entonces por decir grado tercero. Entonces, ¿qué estamos viendo este periodo o este semestre? Calculando el tiempo que vamos a estar en confinamiento para que también a mí me dé tiempo de preparar en caso de que se continúe el confinamiento. No es necesario que yo de una vez diseñe lo de todo el año, ¿sí? Hay que ir paso a paso, porque también esto es una tarea que nos confió a todos como de la noche a la mañana. Entonces, en este caso, de una sola lectura,
yo puedo sentarme con una mesa de trabajo y decir, para grado tercero, entonces vamos a mandar 3 actividades. La primera va a ir en torno a fortalecer el pensamiento crítico, por tanto va incluido la lectura, va incluido la escritura, y ahí puedo incluir el área de ciencias sociales, ¿sí? Puedo incluir otra actividad que sea de matemáticas, donde se desprenda de esa lectura o de ese o de esa imagen que yo le envié o de ese material que yo le coloco en la guía didáctica. Por eso las mesas de trabajo en la planeación son importantes, porque ahí necesitamos que todos los docentes, desde su punto de vista, nos diga, miren, esta lectura nos puede llegar a servir y podemos hacer un solo proyecto. ¿Qué pasa con esto? El estudiante no está viendo 5 actividades, el estudiante está viendo una sola actividad y es el docente el que después cada uno evalúa su parte y ya usted pues la calificación la da en conjunto o cada uno evalúa lo que corresponde a su área del conocimiento. Pero esto hace que se diseñe una sola acción, que se evalúe una sola actividad y que el estudiante vea que está cumpliendo un solo propósito y no vea tantas actividades y además a veces desarticuladas. Entonces, eso en la parte presencial ha funcionado aquí. Obviamente no es perfecto, obviamente las instituciones educativas rurales no les ha sido tan fácil, no tienen tampoco los elementos para poderlo hacer. Entonces ahí sí, digamos que la realidad aquí en Colombia ha sido que en la parte rural, pues los profesores están haciendo todo lo que ellos pueden con las herramientas que tienen. Entonces, no es tan fácil, yo pienso que es una realidad latinoamericana, pero que esto nos va a llevar a evaluar también cómo debe cambiar la educación, ¿sí? Para ser más democrática. Entonces, esas Sí, son Jenny, como... Dime. tenemos unas preguntas generales. Por ejemplo, una vez entendido ese proceso de estrategias, están preguntando de cómo se puede evaluar por medio del uso de herramientas de las TICs, entendiendo que, bueno, la evaluación tiene que ser un equilibrio entre la excelencia y la equidad. Hay diferentes herramientas. Si nosotros queremos evaluar, por ejemplo, un documento de escritura, porque no todas las asignaturas se pueden hacer por cuestionario. Si fuera por cuestionario, hay herramientas que nos facilitan incluso porque la misma herramienta llega y nos hace la evaluación, como sucede con herramientas como Kahoot, como EducaPlay, que no solamente permite subir cuestionarios, sino también permite subir juegos que pueden ser calificados. Frente a la escritura, ya les decía las rúbricas de evaluación que pueden utilizar Rubix, que es una página que tiene ya creadas rúbricas de evaluación, pero también pueden utilizar las wiki. Las wiki son nubes virtuales como Google Drive, como OneDrive, como Dropbox, donde yo puedo compartir documentos y hacer trabajo colaborativo. Esto me permite que yo pueda mirar, porque estas wikis dejan un historial, entonces el historial me permite mirar cuántos estudiantes entraron, qué escribieron, en qué fecha escribió cada uno, pero también me permite dejar las observaciones en el mismo documento sin necesidad de que yo lo esté descargando porque está ahí en la nube. Entonces, digamos que frente a las estrategias de evaluación, bueno, entonces esto que me permite, primero que yo no esté saturado bajando documentos y guardando por nombre del estudiante, porque la wiki ya incluye, digamos que ahí queda todo el historial, entonces ahí queda quién fue el que ingresó, qué fue lo que hizo, qué fue lo que aportó, y yo también lo puedo dejar ahí mismo en la wiki las observaciones al estudiante. Esto hace que también yo pueda planear actividades grupales cuando es en línea y no necesariamente que las actividades sean en forma individual. Eso me evita a mí también de estar evaluando, si yo tengo 300 estudiantes, evaluar 300 trabajos, ¿sí? Entonces, Sí, pienso que las wikis son una gran solución. sí, también en este aspecto de la evaluación, que es un tema muy que nos pone así un poco temblando a los estudiantes, digamos, en lo presencial, en lo virtual. Por ejemplo, ¿qué papel cumpliría la motivación, por ejemplo? El hacerle entender esto, qué es la importancia de la evaluación al estudiante. Listo. Yo, bueno, aquí lo comentaba en un webinar de esta semana y es, nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestros estudiantes. Yo pienso que la educación en Latinoamérica todavía es muy tradicional y nosotros como docentes todavía pensamos que tenemos el poder del conocimiento y el poder de la evaluación. Entonces, aquí es fundamental sensibilizar al estudiante también, ¿no? Hacerle ver que
definitivamente la educación no es, o usted no va a aprender porque tenga el docente al frente, sino sensibilizar lo que la educación es una autoformación, ¿no? Yo puedo tener el mejor docente del mundo y no necesariamente eso hace que yo aprenda. Entonces sí pienso que hay que hacer sesiones del estudiante también de escucharlo. A veces nosotros nos conectamos en esas sesiones sincrónicas y por el afán de cumplir con el contenido que tengo que impartirle al estudiante, se me olvida saludarlo, se me olvida preguntarle cómo está, se me olvida decirle cómo van, qué dudas tienen, parar un poco la charla y preguntarles. Yo hablo mucho y hablo rápido, pero entonces es que tenía mucha información que quería compartir con ustedes, pero el poder, estos medios, humanizarlos es poder preguntarle al estudiante, ¿sí? Si tiene dudas, bueno, devolvámonos y expliquémosle nuevamente lo que él necesite. Existen muchas herramientas para crear también en forma visual y llamativa lo que yo le estoy presentando al estudiante para que no sea solamente la voz todo el día, escuchando solo la voz del docente cuando es educación en línea. Entonces, yo pienso que en la parte evaluativa, uno le puede pedir al estudiante cuando uno trabaja por wiki, ingrese a la wiki del grupo 1 y evalúe bajo unos parámetros que sí tienen que ser establecidos por uno. Si yo no le digo al estudiante qué es lo que yo quiero que usted evalúe en ese trabajo, pues el estudiante no sabe qué va a evaluar, simplemente va a colocar una nota. Cuando yo le doy unos parámetros claros de lo que yo quiero que el estudiante observe del trabajo de su otro compañero y evalúe, pues él también me va a dar un criterio desde su punto de vista, pero con unos parámetros claros. Y ahí, vuelvo y repito, las rúbricas de evaluación son fundamentales. Las rúbricas de evaluación pueden tener una coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. Y yo sumo esas 3 notas y ahí está la nota del trabajo de los estudiantes. A veces si yo miro que la autoevaluación corresponde a la evaluación que hicieron sus compañeros, confío, ¿sí? Yo pienso que nosotros como docentes tenemos que romper ese paradigma de tener el control de todo. En últimas, una evaluación no hace que, o tampoco hace ver que el estudiante aprendió o no aprendió. Entonces, sí pienso que esto nos está mostrando que el estudiante debe entender que la educación no la hace el docente, la educación la hace él, y él es el que se tiene que empoderar de todo el proceso. Entonces, pienso que es también sensibilizarlos a ellos y no llegar solamente a la clase porque tengo que cumplir en estas clases que estamos así a distancia, sino también como entender la realidad que él está viviendo por medio del lenguaje y luego sí empezar como a dar la temática y crear pues estrategias de evaluación que sean distintas. Jenny, No sé si tienes otra pregunta. Y se han respondido bastantes consultas de los participantes. Si deseas, podemos continuar con la charla de igual manera. Recuerden que estamos Listo. pendientes para esto. Muy, muy súper buenos los consejos que nos están dando. Continuemos con la charla para luego poder dialogar. Gracias, Jenny. Bueno, gracias a ustedes. Entonces, para finalizar con algunos elementos de la planeación, podemos tener en cuenta, planeen utilizar pocas herramientas, sí, ya les decía, no es necesario que usted las utilice todas. Si usted utiliza 3, pero las va a utilizar bien, pues entonces perfecto. Recuerden que el estudiante tampoco las sabe manejar, por tanto, yo tengo que asegurarme de capacitar a los docentes, pero también antes de estar enviando una cantidad de actividades a los estudiantes, yo tengo que reunirlos si es necesario para que ellos entiendan cuáles son las herramientas que se van a manejar, cómo se utilizan, qué es lo que se espera que ellos hagan, porque los estudiantes manejan las redes sociales, pero ellos no manejan las herramientas virtuales educativas. Tener en cuenta el tiempo, ya se los dije al principio, la recomendación es que usted desarrolle la guía, sea en forma física, sea en forma virtual, usted la desarrolle y al tiempo que usted se demora, lo multiplique por 3. Ese es el promedio medio de lo que va a durar el estudiante. Capacite a los docentes, asegúrese que en la capacitación lograron adquirir la competencia adecuada para poder hacer la implementación de esa herramienta tecnológica. Es mejor abortar a tiempo y decir, esta herramienta es muy complicada, los docentes no pudieron entender cómo funcionaba, utilicemos otra. Porque el docente es el que también va a estar ahí al frente
diciéndole al estudiante qué es lo que tiene que hacer. Y si él no la maneja bien, se le va a convertir en un problema a él, pero también al estudiante. En la implementación, lo primero que tiene que hacer es explique, socialice esas herramientas o esa estrategia que usted va a utilizar, si no es por medio de la TIC, que se utilizará para el acompañamiento de la educación en casa. Incluya padres, incluya cuidadores, incluya estudiantes, tenga en cuenta la edad, ¿no? O sea, yo no puedo enviarle la responsabilidad a un niño de quinto, y menos cuando uno conoce a los estudiantes. Algunos lo logran, algunos ya son autosuficientes, otros llegaron a la universidad y no lo son, otros somos adultos y todavía no somos autosuficientes, ni tenemos habilidades de autoaprendizaje. Entonces hay que mirar la población que nosotros manejamos. Aplique las actividades planeadas, por favor no las cambie. Si usted se tomó el trabajo de hacer una planeación adecuada, hizo sus mesas de trabajo, no haga el docente a veces por capricho, entonces no es que a mí no me gusta esa, yo sé manejar esta. Lo que implica eso para el estudiante es complejo, porque el estudiante ya aprendió a manejar una plataforma y ya se siente feliz que por lo menos ya puede tener una comunicación, que ya entendió cómo descargar el archivo, que ya entendió cómo llegar a ese tutorial. Entonces un docente, porque no le gusta manejar esa herramienta sino otra, se la cambia y usted la sabe manejar, pero el estudiante no. Entonces el estudiante empieza también a tener una cantidad de confusión y le pasa lo mismo que al docente, aprender un poco de herramientas virtuales en una forma muy rápida y por aprender la herramienta no hace el ejercicio que el docente le está enviando. No se salga del plan hasta que exista una real apropiación, o sea, hasta que veamos que realmente funcionó. Cuando vemos que no está funcionando, ahí sí hacemos un cambio. Los docentes coordinadores, ustedes se lo deben informar, si es que la institución los nombra, ¿no? Que son los docentes que tienen mayor competencia en alguna de estas habilidades, para que ellos sean los que hagan un plan de contingencia y digan, bueno, esta no funcionó, entonces hagamos esto, porque ellos tienen mayor conocimiento. Informe a los docentes coordinadores siempre de los inconvenientes presentados para que ellos sean los que sepan qué hacer. Porque esto nos permite, mire, la ruta de conocimiento en esto se hace mucho más rápida cuando nosotros nos apoyamos en aquellos profesionales que ya poseen esos conocimientos. Sensibilice a los estudiantes de la situación, era lo que ustedes me estaban preguntando ahorita, empodérenlos del aprendizaje, háganles saber que ellos son capaces. Miren, yo siento que los estudiantes ahorita están súper agobiados porque además son como que tengo que entregar muchas cosas y aparte no he entendido nada, pero igual hay que entregarlo. Entonces hay que sensibilizarlos, hay que motivarlos todo el tiempo. El lenguaje por este medio también es fundamental, el indicarles si se puede, el indicarles, mira, voy a tener una, dentro de las experiencias de la virtualidad que ustedes me dicen que les narre, yo tengo en este momento 6 grupos virtuales, pero no porque hayan sido presenciales, sino son cursos virtuales que yo tengo en una de las universidades que trabajo. Entonces uno empieza a identificar que hay estudiantes que tienen, que a veces pues tienen, como todos lo tenemos, ¿no? Procesos de aprendizaje distintos. Entonces yo con gusto, si yo sé que, voy a poner un ejemplo, di clase o hice la sesión con tercero A, pero también di clases en tercero B, y sé que en tercero B hay 2 niños que necesitan mayor apoyo, pues yo le puedo dar el enlace de la conferencia de tercero A y decirle, es la misma charla, es el mismo tema, es la misma explicación. O también, si yo doy en diferentes cursos, entonces hacer grupos de trabajo e identificar a esos niños que necesitan un mayor acompañamiento y con ellos exclusivamente hacer una estrategia de una explicación más acompañada, de estar explicándole el paso a paso, incluso de ayudarle a resolver las actividades que yo les estoy enviando, ¿sí? Entonces, aquí pues también hace parte de ese trabajo como pedagogos que nosotros tenemos. No es necesario que siga el horario de clase de la presencialidad. Recuerde que la educación a distancia es sincrónica y asincrónica, o es un horario que, digamos, yo le puedo sugerir al estudiante un horario, obviamente, ¿sí? Y un cronograma de entrega de actividades, porque pues tampoco me las va a entregar cuando las termine, pero que sea coherente con la edad, que sea coherente con esas herramientas con las que él también cuenta. De instrucciones claras del objetivo que persigue con cada actividad que propone, no coloque una cantidad de actividades por cumplirle al director de la escuela, no hagamos eso, ¿sí? Si yo envío solo 3 actividades en un taller, pero tienen un objetivo muy claro para mí, pero también para el estudiante, él no se va a sentir tan agobiado. No deje solo al estudiante, mire, trabajar en soledad es difícil. Yo he sido estudiante virtual,
Es muy complicado cuando uno tiene que desarrollar el taller, le han dado una fecha de entrega, uno le envía correos al profesor porque tiene una duda, correos, llegó la fecha de entrega y el docente nunca le resolvió la duda. Entonces, pues uno hace lo que puede hacer. En esta transición, cuando el estudiante además no tiene las habilidades que hablábamos al principio de lo que es ser un estudiante virtual o un estudiante a distancia, pues se le hace mucho más difícil trabajar en soledad. Entonces, por eso, ahí yo les coloco como una premisa. Él también está aprendiendo con ustedes la virtualidad. No son ustedes los únicos que están en ese proceso. Los administrativos o rectores o coordinadores no deben de cargar de trabajo a los docentes. Es innecesario reportes diarios de las actividades que realizaron sus docentes. Bastante trabajo tienen. ¿Sí? Eso ya es una recomendación mía. Trabajar en forma cooperativa, que ya se los decía, para que los docentes y estudiantes no se agobien con la cantidad de trabajo. Ya en la evaluación, que esta evaluación es rápida y por lo que estamos viviendo tiene que ser constante, directivos y coordinadores estar pendientes sobre todo de aquellos docentes y estudiantes que tienen dificultades en esta transición, evitar cambiar lo planeado, si usted hizo unas buenas mesas de trabajo, no lo cambie de la noche a la mañana, a menos de que usted vea que definitivamente no dio solución, porque una transición es difícil, nosotros no podemos determinar que porque en un solo día nos fue mal, entonces ya el resto de los 15 días o el mes que vamos a estar confinados nos fue mal con esa herramienta. No, porque todos lo estamos aprendiendo. Entonces, cuando ya nosotros le cogemos el hilo, decimos aquí en Colombia, pues ya va a ser mucho más fácil. Si yo le estoy cambiando todos los días la plataforma, la herramienta, la estrategia, la metodología, pues es más difícil para el estudiante y es más difícil también para el docente. Verificar que las herramientas y el contenido elegido pues sea el más adecuado y no cargar con mayor trabajo a los docentes. Yo sí les pido, si aquí hay algún rector, directivo, por Dios, ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo que han tenido los docentes en esta semana, por lo menos en Colombia llevamos 15 días, los docentes duermen 2, 3 horas, están como la imagen inicial que les mostré, me acuesto al computador, no. Entonces, como recomendaciones finales, hacer videoconferencias por aplicaciones como Skype, Hangout, Vimeo, existen muchas, utilice la que usted considere que es más adecuada para su institución, revise primero qué se puede hacer, por ejemplo en Zoom usted no puede hacer una sesión de más de 40 minutos si está en versión gratuita, por Skype no tiene límite de tiempo, entonces hay que mirar y revisar cuál es la plataforma más adecuada de acuerdo a mi objetivo. No es necesario que todos grabemos un tutorial de la clase y se lo enviemos a los estudiantes. Podemos abrir un solo canal de YouTube en la institución o por cada grado o por cada asignatura. Incluso esto se puede hacer en la universidad. Si nosotros sabemos que es un grupo de matemáticas, le recomendamos a un profesor, usted grabe matemática básica, usted grabe las temáticas de matemática avanzada, usted de cálculo diferencial. Creemos un solo canal, con eso el estudiante no está buscando la información en miles de plataformas, y nosotros no estamos grabando 10, o sea, un profesor grabando 10 tutoriales y otro profesor grabando los mismos temas con otros tutoriales. No, aquí es minimizar el trabajo, dividámoslo, confiemos también en nuestros compañeros como pares, que ellos pueden hacer un tutorial que va a servir para mis estudiantes también. Estos no deberían durar más de 20 minutos. Utilizar la gamificación porque el estudiante se va a cansar de solamente leer, resumir. ¿Haga un ensayo? No. Hay aplicaciones que nos permiten crear juegos para todos los niveles educativos, algunos de ellos son EducaPlay, Kahoot, Cerebrity, Adventure, hay muchas, vuelvo y repito, no es necesaria que las usen todas, yo recomiendo mucho EducaPlay y Kahoot, EducaPlay es súper intuitivo, Kahoot tiene, cuando es en la versión gratuita, tiene sus cositas para cacharrearle, pero EducaPlay tiene la posibilidad de crear varios juegos. En todos los niveles académicos, hacer quiz y le queda a uno el historial y le saca de una vez la calificación y eso nos evita a nosotros estar calificando. No es necesario cumplir un horario igual al de las clases con una supervisión paso a paso. Se debe confiar en las habilidades de nuestros estudiantes, de su responsabilidad y autonomía. Más cuando en algunas viviendas los padres están con teletrabajo y solo existe un computador y esto también es algo con lo que yo quiero finalizar. Démosle ese empoderamiento a nuestros estudiantes. Este momento nos demuestra que los estudiantes también tienen que aprender, que el aprendizaje es algo de lo que ellos se tienen que apropiar, que nosotros solamente somos esos mediadores en el que tenemos un poquito más de conocimiento, tenemos un poco más de experiencia, pero son ellos los que deben apropiarse en cualquier escenario,
sea físico, sea virtual, sea a distancia, sea presencial. Quiero finalizar con esta frase para poder abrir espacio a todo lo que nos están preguntando, y es: la contingencia educativa actual demuestra la capacidad que tienen los docentes y estudiantes de reinventarse, de trabajar en equipo, de ser divergentes. Quedará en la historia de la humanidad lo que hagamos en este momento para la transformación educativa, la cual necesitamos en nuestros países, y estar preparados para enfrentar problemáticas similares en el futuro. Esta es la frase final con la que yo quiero finalizar para todos los que están conectados en este momento. Estoy convencida que sí se puede, que la educación no para y que podemos continuar por diferentes estrategias. Listo. No, Jenny, muchísimas gracias, Jenny, un montón. muchísimas gracias por compartir tus experiencias y todo el conocimiento que tienes con respecto a educación a distancia, y por todos ese marco metodológico y teórico que nos ha brindado y que fundamenta justamente todos esos procesos de investigación para que se pueda hacer innovación en las instituciones educativas, ¿no? Definitivamente que hay muchísimo por aprender, hay bastante información por ver, y le recordamos a todos nuestros participantes que toda esta información la vamos a estar publicando el día de mañana. Les vamos a estar enviando por correo electrónico los enlaces para que puedan ingresar a las páginas y puedan ver los videos y descargar las diapositivas. De igual manera, Jenny, comentarte que la interacción dentro de los estudiantes, de los participantes, ha sido bastante buena. Entre ellos también se estaban dando estrategias, tácticas para operativizar lo que tú nos estás mencionando. El pico que alcanzó la transmisión fue de 253 viewers. En ese momento tenemos hasta ahorita 137 interacciones y más de 150 comentarios. Agradecerte mucho, porque eso es lo que buscamos acá, es entender la educación de otra manera, entender que hay otras formas de educarnos. Ahora, justamente para darle paso a Sant sobre algunas preguntas para que empecemos el diálogo, ¿te parece? Sí, ok, claro que sí. Listo, bueno, un gustazo. Interesante el tema. Por ejemplo, hay muchas dudas sobre cómo trabajar con estudiantes con necesidades educativas específicas. Este sería uno de los casos específicos, porque habrían otras características también de cómo trabajar con dificultades, con estudiantes y todo eso. ¿Qué pudieras recomendar acerca de eso? Bueno, ¿Alguna estrategia? digamos que hay herramientas virtuales, no las conozco porque no trabajo con ese tipo de población específicamente de estudiantes, pero sí hay aplicaciones que ayudan para los estudiantes que tienen alguna necesidad especial o tienen alguna discapacidad motora. Entonces, si existen herramientas, esto tendría uno que hacer una curaduría TIC para poder identificarlas y poderlas recomendar. Pero también pienso que en este momento los niños que tienen alguna discapacidad motora, los papás están más que formados para hacer ese acompañamiento, ¿sí? Creo que es fácil, para estas familias es más fácil porque los papás se capacitaron antes que el estudiante fuera a la escuela realmente, porque son niños que por lo general no tienen unas instituciones incluyentes. Los papás ya han luchado muchos años con ellos, entonces creo que ahí es clave poder entrar en sintonía con el padre de familia. No creo que es muy distinto, en este caso no creo que sea un impacto tan fuerte para estas familias, porque nosotros podemos orientar desde la parte del conocimiento lo que hacemos en aula de clase, y de pronto orientar didáctica o una estrategia específica al padre de familia para que él pueda acompañar ese proceso. Eso es lo que yo considero, ¿sí? Si de pronto sí, después, ya cuando ingresen a ver el enlace y hagan los comentarios después del webinar, yo les busco herramientas TIC y se las recomiendo por la página de Recetas TIC, por la página del proyecto o por donde Gerardo vaya a montar el video del webinar. Perfecto. También nos preguntan esto ya se repite en varias ocasiones y es muy importante seguir nutriendo esta pregunta. Por ejemplo, los lugares más aledaños que no tienen internet, conectividad, ¿qué otro tipo de tecnología puede aplicarse ahí? Sabiendo que no simplemente son las redes virtuales. No, miren, recordemos que no solamente la educación a distancia, lo que pasa es que las redes, la virtualidad hizo que se crearan muchas aplicaciones,
pero hay regiones que están abriendo sus canales de radio y están volviendo a la educación en radio, que era muy común antes, incluso precisamente para estas regiones apartadas. Y se están volviendo a utilizar, o sea, es algo que se está utilizando en aquellas regiones donde lo que llega es la radio y que ha sido como el medio de comunicación más efectivo siempre en regiones apartadas. Entonces pienso que aquí es unirse con las entidades gubernamentales de estas regiones, con los canales de comunicación que además están abiertos en este momento. Los canales de comunicación son los que más están trabajando, y poder construir un programa de explicación por radio. O sea, funciona en el pasado, creo que puede funcionar en el presente. Y obviamente tiene una estrategia de guión distinta, ¿no? Porque hay que crear ese guión. Lo mismo la televisión, digamos que en este momento llega a casi todas partes del mundo, no podemos decir que a todas partes, no podemos dar tampoco soluciones a todos, o sea, tenemos que ser conscientes que efectivamente no se va a poder hacer esa transición con el 100% de nuestros estudiantes, quisiéramos que fuera así, pero la realidad de nuestros países no es esa. Entonces, buscar las estrategias más adecuadas. Si nosotros como directivos de una institución, como docentes, podemos abrir ese camino con un canal del área donde nosotros nos encontramos que nos permita abrir un espacio al día, al menos de media hora en esa transición, yo creo que se lograría, porque el mundo está solidario en este momento. El mundo muestra una solidaridad que creo que no solamente ha pasado por el COVID, creo que los movimientos sociales que han sido fuertes en España y en Latinoamérica en los últimos 2 años, y esto muestra una sensibilidad hacia lo humano. Entonces pienso que pedir ayuda en este tipo de medios podría ser una solución. Listo, gracias. Justamente acá, Jenny, agradecerte un montón, comentarte que nos llueven los comentarios agradeciendo el tema porque tomas puntos muy interesantes que trascienden solo lo práctico, sino nos asentaste con algunos conceptos que no necesariamente los comprendíamos y con ejemplos súper importantes. De igual manera, quiero mencionarte acá dentro del proceso, ¿cómo has trabajado tú? ¿Cómo has potenciado esos trabajos de investigación? ¿Cómo has motivado a los estudiantes a través de proyectos a adentrarse en el mundo de investigación? Sea en nivel educación superior, en educación media. ¿Cómo has hecho tú a través? Porque nos has mencionado los proyectos y la participación de estudiantes es fundamental en ellos. Bueno, bueno, les contaba la historia de mi compañera que llamaba lista. Digamos, yo no llamo a lista. Son 2 escenarios, ¿no? Porque yo trabajo como tutora virtual y pues hay unas características distintas porque el estudiante virtual tomó la decisión de ser estudiante virtual, entonces digamos que él ya está muy acostumbrado a lo que es la virtualidad. Sin embargo, aunque en la virtualidad también se presentan problemas de metodología, no necesariamente porque tú trabajes en una plataforma virtual tienes la competencia pedagógica para hacerlo. Entonces puedes tener todas las herramientas, pero la conexión con tus estudiantes no es más que el voz a voz y a veces ni siquiera la cámara. Entonces yo pienso que primero sí me conecto con cámara al principio para que ellos vean con quién están hablando. Para que vean que es un ser humano el que está allá detrás hablándoles, ¿sí? No como que solo la voz. 2, constantemente les estoy pidiendo que participen. Es muy común que el estudiante no participe cuando está en estos escenarios. Si no lo hacen en el aula de clase, créanme, no lo van a hacer tampoco en la virtualidad, ¿sí? O sea, eso no cambia. Pero sí les pido constantemente, sobre todo uno ya tiene como la experiencia cuál es el tema o cuál parte del tema es como es el más complejo para entender por parte de ellos. Entonces, lo que hago es, bueno, preguntas, como sé que no me van a preguntar o son muy pocas, entonces siempre le digo, bueno, entonces póngame una carita feliz, una manito hacia arriba, hago que interactúen de alguna manera para hacer un control, entre comillas, de ese escenario del cual no tengo control, ¿sí? Otra cosa importante que también para que sea motivante es tener en cuenta los canales de comunicación. Entonces, no todos los estudiantes son auditivos, no todos los estudiantes son visuales, algunos estudiantes son kinésicos y estos son más difíciles de convencer por medios virtuales.
porque ellos son emocionales, necesitan del contacto físico, necesitan de sentir que están apoyados todo el tiempo. Entonces, sí es necesario que nosotros creemos presentaciones, que no solamente sea el audio, sino que creemos presentaciones, que le permitamos a los estudiantes también interactuar. Estas plataformas permiten ahora interactuar en forma grupal, en forma sincrónica. Entonces, yo puedo dividir el chat en diferentes salas, colocarles un reto. Digamos que en algunas asignaturas trabajo por retos. En otra universidad yo trabajo en el área de investigación específicamente, entonces ahí es más, digamos que ahí es más difícil la didáctica porque soy la asesora de sus trabajos de grado, entonces pues es riguroso, es método, pero con ellos igual trabajo la virtualidad y trabajo la virtualidad por medio de nubes virtuales. Hago un seguimiento exhaustivo, yo hago un seguimiento exhaustivo a mis estudiantes. O sea, les hago saber que me interesa lo que él hizo, que no está solo, que si él se tomó 2 horas haciendo un trabajo, yo le envío las observaciones detalladas del trabajo que él me envió. O sea, yo no le envío una observación de buen trabajo, no. Eso a mí me parece inhumano porque he sido estudiante virtual. Entonces uno gasta mucho tiempo haciendo un trabajo para que el tutor le responda o el que está al otro lado, buen trabajo. Y uno como que, bueno, ¿y qué fue lo bueno? Pero su nota es 4, ¿no? Aquí se califica de 1 a 5. Entonces, pienso que el lenguaje, tener en cuenta todos los canales de comunicación cuando me conecto sincrónicamente y cuando estoy asincrónica, hacer un seguimiento personal del estudiante. Perfecto, muy bien, Jenny. No sé si hay una última pregunta. Bueno, yo quería hacer una acotación, por ejemplo, un poco contextualizando lo que nos está pasando ahorita sobre el COVID. Por ejemplo, ¿qué recomendación se le haría a los entes, a las instituciones públicas de la educación respecto a esto, a tomar protocolos de medidas de precaución a esto que es algo nuevo sobre los virus? Jenny, ¿qué nos pudieras sugerir sobre eso? ¿Qué pudieras, alguna... Bueno, pudieras si es por mediación TIC, donde nosotros queremos incluir la tecnología, yo pienso que las políticas o por lo menos los lineamientos están dados a partir de la UNESCO. Que nuestros estados no quieran asumirlo y no hayan creado políticas públicas cuando esto está determinado desde el 2008 es consecuencia de lo que estamos viviendo en este momento. Digamos que si esos lineamientos fueran política pública en todos nuestros países y realmente se cumpliera, los docentes ya tendríamos que tener esas habilidades para poder estar pensando en este tipo de educación, ¿sí? Vuelvo y reitero, pienso que el trabajo ahorita, los gobiernos hacen, pienso yo también, hacen lo que pueden frente a algo que ellos desconocen, porque por lo general los ministros de educación de nuestros países saben de todo menos de educación, entonces pues ellos también dan unas órdenes desde una parte administrativa, desconociendo todo el proceso que hay detrás de esto. Hay ministerios o secretarías de educación que han sido más efectivas, por lo menos en Colombia la secretaría en Bogotá ha sido de pronto un poco más efectiva, pero es que esta es la capital. Y en las regiones apartadas de pronto ha sido más difícil porque también depende de las administraciones locales. Entonces, creo que ahorita el ya inmediato, pues los ministerios van a estar volcados es a las instituciones públicas en poder dar una solución no solamente de procesos académicos. Hola, Jenny. Jenny, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Jenny, no te escuchamos. Se está reconectando. Sí, esperemos. Chicos, un punto importante y hasta antes de agradecer a Jenny, les quiero comentar que mañana se nos viene un súper ponente del cual Gerardo y yo hemos aprendido un montón. Viene el Daniel García a las 8 de la noche, el día de mañana, con el tema ¿cómo configurar paso a paso una transmisión o videoclase de calidad en YouTube? Muchos de ustedes nos han estado preguntando qué plataforma usan, cómo podemos desarrollar este tipo de calidad al momento de desarrollar las aplicaciones o transmitir. Hemos aprendido, tanto Gerardo como yo, un montón de Daniel. Daniel es cofundador de la plataforma ALAU, que es una de las más reconocidas en el tema de educación en línea en Ecuador y Colombia.
tienen el botoncito de 100,000 suscriptores en temas educativos y eso es un gran reto. Son súper creativos y han logrado hacer a la educación entretenida. Él es ingeniero en administración de empresas con amplia experiencia en innovación educativa y creación de comunidades digitales. Tiene un diplomado en emprendimiento e innovación en la Universidad de Cuenca, Ecuador, y experiencia en innovación, marketing, operaciones. Es mentor y speaker en eventos de emprendimiento e innovación. Nosotros hemos aprendido mucho gracias al Daniel García de ALAU. Éntrense a ver, no se olviden que esto es un punto importante. Vamos a ver qué nos contaba el Daniel en su video. Dale, Gerardo. Hola, mi nombre es Daniel García y soy Edu versus COVID-19. Y me uno a este grupo internacional de expertos para compartir consejos para enfrentar esta situación desde la educación. El tema que trataré es cómo configurar paso a paso una transmisión en YouTube. Así que síguenos con el hashtag Edu versus COVID en todas las redes sociales. Nos vemos. Chao, chao. Paso a paso vamos a tener algo súper práctico dentro de este proceso de aprendizaje que hemos ido teniendo, porque muchos de ustedes nos han ido preguntando eso y lo hemos visto súper interesante para desarrollar. ¿Qué más? Recuerden que tenemos todos los días conferencias súper interesantes. Agéndense, por favor. Les voy a comentar cuáles son las que tenemos hasta esperar que Jenny, agradecerle a Jenny. Fue espectacular el tema. Fue muy ver que se conecte un poquito para poder agradecerle el tema. No se olviden que Jenny nos compartió sus redes sociales. Les voy a decir qué temas se nos vienen. Se nos viene justamente el día domingo. Vamos a tener a David Osorio ¿Ya está Jenny? de Colombia para mis clases virtuales. Se me cayó. Jenny, no Jenny. podemos ir sin agradecerte un montón, Gerardo. Sí, bueno, para agradecerte, Jenny, infinitamente por tu tiempo, por todas esas ganas de ayudar a todos esos profesores que se han conectado con nosotros y por todo ese conocimiento y experiencia que has compartido. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y sé que van a haber temas mucho más adelante y seguramente que vamos a contar con tu apoyo para que nos puedas ayudar con alguna de las ponencias. Gracias, gracias. Jenny, tal vez alguna frase para despedirnos. Sí. Bueno, yo no sé, la había colocado como al final de mi presentación, se me cerró, pero yo creo que la frase es humanismo. La educación necesita humanismo y eso se da en todas las vías. Cuando se me cayó la señal les estaba diciendo, estas iniciativas son las que van a permitir que seamos nosotros, desde las instituciones educativas, desde los colectivos, los que propongamos políticas públicas al Estado. Entonces, pienso que estas iniciativas son las que van a generar ese tipo de cambios. Somos nosotros los que tenemos que, después de que llegue toda la normalidad, decirles, esto es lo que necesitamos, esto es lo que necesita la educación, y empezar un cambio. Yo pienso que esto ha sido fundamental para que va a haber una revolución, estoy convencida de eso. Hay muchas cosas que se podrían profundizar, muchas cosas que podría contribuir a las diferentes instituciones. Me pueden seguir en mis redes sociales con mucho gusto. Recuerden que soy asesora en mediación TIC, con métodos muy específicos para poder lograr ya, si es una transición rápida, con gusto los apoyo. Si ya más adelante quieren una transición más objetiva, con unos procesos más adecuados, también con mucho gusto. Gracias Gerardo, gracias Diego, gracias San por el acompañamiento que hicieron el día de hoy. Gerardo, un gran ser humano, gestor de este proyecto con Diego, que si todos corrimos a la convocatoria que ustedes hicieron, es por lo humano que ustedes son y por eso estamos ahí. Entonces, un abrazo muy fuerte, un abrazo para todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Y la educación debe continuar. Así Gerardo, ¿cuál era el grito de guerra? Vamos con nuestro lema. Nuestro lema era, la educación no para. Ideas que transforman. Sans, ¿puedes comentarnos qué te pareció tu experiencia como estudiante? Súper interesante, la verdad, estar con ponentes, con un alto nivel de experiencia. Nos ha facilitado aprender más, conocer otras cosas, enfatizando también partes concretas.
Igual agradecerle a usted, digo, a Apolo también. Esto de interactuar con los estudiantes es súper bueno para nuestra formación mismo. Es lo que se quiere con la educación, para nuestro reto como futuros docentes. Igualmente, Gerardo, muchas gracias por la apertura. Muchas gracias, Alex. No, gracias a ti. Gracias. No se olviden, mañana una super charla, al igual que hemos tenido con otros ponentes de esta semana. Viene el Daniel García y la gente está escribiendo como loca porque el tema que vamos a tener mañana es cómo configurar paso a paso una transmisión de video clase de calidad en YouTube. Está al acceso de todos. Hoy las plataformas nosotros, Alegría, lo que nos ayudó Stalin, lo que nos ayudó nuestro compañero Andrés Germán también, y hoy Jenny nos da esos consejos. Mañana vamos a tener cómo aplicar todo lo que hemos visto a través de YouTube. No se olviden, Gerardo, de seguirnos en las redes sociales, porque estamos transmitiendo a través del Facebook de ZSTIC y YouTube de ALAU. Gracias a todos esos estudiantes de ALAU que nos están apoyando, que están observando también este tipo de charlas, nos ayudará a todos los profesores. Gerardo. Sí, bueno, les agradecemos a todos por su participación. Hemos llegado pues con bastante acogida durante todos estos días y les pedimos que compartan a más personas esos videos que ya están grabados y puestos en la página de Recetas TIC. Mientras más personas puedan ver este contenido, pues le va a ayudar muchísimo y creo que va a transformar su vida y sus procesos dentro de la labor que vienen haciendo como docentes. Gracias a todos por su participación y nos vemos el día de mañana con esta excelente ponencia con Daniel. Muy bien, gracias. Chicos, ahora sí, Gerardo, vamos con el grito de guerra. Justamente ahora sí nosotros, Gerardo nos va a decir algo y nosotros a través del texto, en el foro, en las preguntas, vamos a colocar ideas que transforman. Dale, Gerardo. A las 3, Gerardo nos dice y gritamos. Vamos. Espérate para ver el texto. Gerardo. ¿Cómo cambiamos la educación? Y todos con ideas que transforman. Ideas que transforman. Transforman. ¿Cómo cambiamos la educación? Con ideas que transforman. Y con tu comentario, por favor, con ideas que transforman. O una vez más, ¿cómo cambiamos la educación? Gracias, Jenny, cuídate. Chao, gracias, San. Nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Mañana, 8 de la noche, un temazo. Nos vemos. Chao. Chao.